Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en esta webinar de los nuevos horizontes en asma. Sabéis que esto es una propuesta del área de asma junto con el Comité de Formación y Docencia de SEPAR, a los que queremos dar las gracias. Y estamos esta tarde aquí pues para hablar de la asistencia y de la colaboración multidisciplinar. Por eso esta tarde no estaban con nosotros pues Moisés Labrador, alergólogo del Hospital Valdebrón de Barcelona, Arismendi, neumóloga del Hospital Clínic de Barcelona, el doctor José Miguel Villacampa, otorrino de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, y el doctor Ricardo Blanco, que es reumatólogo del Hospital Marqués de Valdecilla en Santander. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde y Moisés, cuando tú quieras. Bueno, yo os voy a dar la fase de la parte de fisiopatología, ¿no? O sea, sobre todo de asma y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. ¿Cuáles son las bases inmunológicas de ambas enfermedades? ¿Qué son y cómo se relacionan entre sí? Vale, estos serían mis conflictos de interés. Bueno, realmente cuando hablamos de inmunología, tenemos que hablar de la evolución que ha habido, ¿no? Desde las famosas reacciones de hipersensibilidad de Jelly-Combs hasta lo que hablamos ahora cada vez que tenemos que hablar de asma y que nos viene a todos a la cabeza, que es la inmunidad T2, ¿no? Pues clásicamente, digo clásico porque ya hace más de 60 años que se definieron las reacciones de hipersensibilidad de Jellicoe, ¿no? Y en aquel momento se describieron cuatro tipos de reacciones, ¿no? Las reacciones de tipo uno o mediadas por IgE, las reacciones de tipo 2 o reacciones de citotoxicidad dependiente de anticuerpos, las reacciones de tipo 3 o por inmunocomplejos y las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 o mediadas por células, ¿no? Y realmente esta clasificación ha sido activa y ha sido útil hasta prácticamente hace 10 o 15 años en que ya se vio que probablemente había que actualizarla, ¿no? Pero de hecho la actualización, si la miramos, y para ello a mí una que me gusta mucho es una nueva clasificación que se hizo el grupo de trabajo de la Academia Europea de Alergia, que se publicó en el Allergy hace un año, un año y 4 meses aproximadamente. Pues si os fijáis, realmente las reacciones de hipersensibilidad en alergia, realmente las mediadas por anticuerpos, en teoría siguen siendo absolutamente válidas las que describieron Jellicoe en el año 63, ¿no? Seguimos teniendo las reacciones de tipo uno o hipersensibilidad inmediata por IgE, sabemos qué células están implicadas, evidentemente, y evidentemente las enfermedades mediadas por ejemplo, son las enfermedades que conocemos todos por alergia, ¿no? La alergia alimentaria, la alergia a venenos de himenópteros, la alergia a fármacos mediada por IgE, la urticaria, algunos tipos de asma, etcétera, etcétera, ¿no? Sigue siendo válida las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 o citotóxica, que sabemos también más del mecanismo, pero la reacción sigue siendo válida. Por ejemplo, las citopenias mediadas por fármacos, ¿no? Las reacciones de tipo 3 o por inmunocomplejos, ¿no? El clásico tipo que tenemos desde el lupus eritematoso sistémico hasta determinados tipos de vasculitis inducidos por fármacos, por ejemplo, ¿no? Y lo que ha cambiado realmente ha sido las medidas por células, ¿no? Porque, claro, hemos cambiado el sistema inmune como un conjunto, ahora podemos desglosar los diferentes tipos de inmunidad, ¿no? Sabemos que mediados por células hay principalmente tres tipos de inmunidad: la inmunidad de tipo uno, la inmunidad de tipo 2 y la inmunidad de tipo 3, que cada uno tiene una parte de inmunidad adaptativa y una parte de inmunidad innata, básicamente, y, digamos, podríamos clasificarlas en estos tres tipos. Pero todos estos tipos no lo cubren todo, porque sabemos desde hace aproximadamente 10 años el papel del epitelio, ¿vale? Como inductor, no solo como una barrera que protege el sistema inmune, sino como un inductor de respuestas inmunes diferentes, ¿no? De hecho, también defectos del epitelio pueden provocar enfermedades autoinmunes, ¿no? Desde la dermatitis atópica o el papel que tiene el epitelio en el asma o en otras muchas enfermedades, desde la enfermedad celíaca, la esofagitis eosinofílica, etcétera, etcétera, ¿no? También sabemos que hay otro tipo, sería el tipo 6, en la que hay implicado mecanismos metabólicos, ¿no? Y en el caso de que nos ocupa del asma, pues tendríamos el ejemplo típico
del asma asociado a obesidad, en el que no hay demasiada inflamación, pero que sí que hay una clínica muy importante, pero también otras enfermedades como por ejemplo la escomoroidosis, ¿no? Las enfermedades asociadas a la liberación de histamina, bien sea endógena o bien sea exógena, ¿no? Y hay otro tipo o un último tipo que no encaja en todos los anteriores, como podría ser, por ejemplo, las reacciones determinadas reacciones por fármacos que no sabemos cuál es el ejemplo, ¿no? La toxicidad por amoxicilina, la toxicidad hepática por amoxicilina, las reacciones de hipersensibilidad a antiinflamatorios no esteroideos, la enfermedad respiratoria exacerbada por antiinflamatorios en el que hay una respuesta al COX-1, etcétera, etcétera, liberado no por células, con lo cual, con esto nos damos cuenta que ha evolucionado un poco, ¿no? Y evidentemente, uno de los tipos más importantes es la inmunidad T2, ¿no? ¿Y de dónde viene la inmunidad T2? Pues la inmunidad T2 viene de que ahora conocemos que tenemos tres tipos principales de respuestas efectoras, ¿no? Luego hay respuestas reguladoras, hay otras temas, pero de respuestas efectoras tenemos tres tipos, ¿no? Tenemos tres tipos en el que la respuesta se forma por una suma de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿no? Y si miramos que la función principal de la inmunidad es defendernos frente a diferentes patógenos, pues la inmunidad de tipo uno estaría formada por parte de la inmunidad innata de las células innatas linfóides de tipo uno y de las NKs y de los neutrófilos, y de la parte adaptativa pues estaría formada por los linfocitos T, ¿no? Serían los TH1 si son CD4 y los TC1 si son CD8. ¿Y cuál es su función? Pues su función sería defendernos de microorganismos intracelulares, básicamente virus y bacterias intracelulares, ¿no? Y lo que sabemos ahora es que en esta inmunidad de tipo uno comparten todas las mismas citocinas, la interleuquina 2, la interleuquina 12, el interferón gamma, el TNF-alfa, la interleuquina 18 y algunos tipos de interleuquina 17, básicamente, que también producen, ¿no? Y ya vemos que cuando se desregula este tipo de inmunidad es responsable de algunos tipos de autoinmunidad principalmente, ¿no? Ha aparecido la inmunidad de tipo 3, que es la última que apareció. Básicamente, primero todo era TH1, TH2 y equilibrio, pero luego se descubrió la TH3. La tipo 3 tiene también su parte innata, con las células innatas linfoides de tipo 3, que también provoca inflamaciones neutrofílicas. Y la parte adaptativa, pues están los CD4, que son los TH17 y los TH22, y los CD8, que son los TC17, ¿no? Evidentemente producen interleuquinas 17. Y digo interleuquinas porque hay al menos 6 interleuquinas 17, ¿no? Que decidieron no cambiarle el nombre y ponerle una letra añadida porque parecía que iba a ser una, pero al final son muy diferentes, incluso alguna es incluso reguladora, no ni siquiera es inflamatoria, ¿no? Pero también la interleuquina 6, la interleuquina 22, la interleuquina 23, ¿vale? ¿Y cuál es su función principal? Pues su función principal es defendernos de las bacterias extracelulares y de los hongos, es decir, de microorganismos extracelulares, básicamente. Y he dejado para el final la inmunidad de tipo 2, ¿no? La inmunidad de tipo 2, que es la primera que se identificó como un tipo diferente porque se asociaba a alergia, porque se asociaba a enfermedades respiratorias como el asma y también a otros tipos de enfermedades que podían ser eosinofílicas. ¿Por qué? Porque en la inmunidad innata tenemos las células innatas linfoides de tipo 2, los mastocitos y basófilos con el papel importante que tienen en enfermedades alérgicas, entre comillas, y los eosinófilos en todas las enfermedades eosinofílicas. Y de la inmunidad adaptativa, pues podemos incluir los CD4 que tenemos, los T helper 2 y los T helper 9 y los TC2, que serían los de la parte de la inmunidad citotóxica que se han estudiado menos y que serían los TC2, ¿no? He incluido aquí, aunque podíamos haberlos incluido en cualquier parte, aquellos linfocitos CD4 que se quedan en los órganos linfoides secundarios y son los responsables de que se produzca un tipo de inmunoglobulina o otro tipo de inmunoglobulina, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en los últimos años sabemos que son importantes las células T helper foliculares de tipo 2 porque producen IgE, o las de tipo 13 porque producen IgE de alta afinidad, ¿no? Y que tiene importancia en determinadas enfermedades alérgicas y que ahora no es el motivo de la charla. Lo que sí que sabemos es que, como es una inmunidad de tipo 2, las citocinas asociadas a esta inmunidad, que producen todos estos tipos de células, son las citocinas de tipo 2, que las principales son la IL-4, la IL-5 y la IL-13, pero también tenemos la interleuquina 9, algunas citocinas que inducen una respuesta de tipo 2, que no la producen los linfocitos, sino, por ejemplo, el epitelio, ¿no? Las alarminas, la TSLP, la interleuquina 25, interleuquina 33 o la interleuquina 31,
Y su función principal, realmente en el momento actual en las sociedades desarrolladas no la necesitamos. ¿Por qué? Porque nos defiendes del mintos y de venenos que no necesitamos defendernos si tenemos una higiene pública correctamente desarrollada. Y los alérgenos, digamos, es un defecto de la respuesta, es decir, tendríamos que considerarlos inocuos y reaccionamos contra ellos. Con lo cual, con estos elementos vamos a ver cómo se produce una respuesta de hipersensibilidad de tipo 2 o bien en asma o bien en la granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Para complicarlo un poco, ¿vale? Esto habíamos dicho, a partir de ahora sabemos básicamente que casi todos los subtipos que primero se describieron en CD4, ¿vale? Los TH1, los TH2, los TH17, los TH9, los TH22, realmente tienen el mismo subtipo en los linfocitos TCD8, ¿no? Y lo importante de todo esto es que producen las mismas citocinas, o sea, son inducidos por las mismas citocinas, producen las mismas citocinas y tienen los mismos factores de transcripción. Con lo cual vemos que, que ya que cuando hemos intentado analizar una respuesta solo por las citocinas, realmente no seríamos capaces de saber si la han producido CD4 o CD8 si no hacemos ensayos de activación, básicamente. Y para complicarlo un poco todo, básicamente, lo que sabemos es que además de todas estas poblaciones, ¿vale? Existe una plasticidad. Es decir, que si lo miramos en un momento, una célula puede ser, por ejemplo, reguladora, pero según el microambiente al que se va sometiendo, puede cambiar a un fenotipo efector, ¿no? Una célula reguladora puede acabar siendo TH1, TH17, puede quedarse en órganos linfócitos secundarios y foliculares, es decir, que además esto puede cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Y esta diapositiva os la había puesto para recordaros es que además de que pueden ser foliculares, existen formas intermedias, es decir, cuando una célula deja de ser, digamos, estar seleccionada para ser un fenotipo celular, puede quedarse en un fenotipo intermedio que puede acabar siendo o bien de tipo 1 o bien de tipo 3 o de 1 y 2 o de 2 y 3, o sea que encima esto puede cambiar y que puede ser complicado, con lo cual no nos podemos quedar con un solo ejemplo y esto nos explicaría por qué cuando inhibimos una respuesta, después el sistema inmune se puede saltar estos elementos que nosotros. Lo que sí que está claro es que si hablamos de asma, hablamos de una enfermedad que tiene diferentes características, ¿no? Que tiene una disminución de la luz con la hiperreactividad bronquial que puede provocar, que tiene inflamación y que tiene exacerbaciones, que es lo que vamos a ver, que esto es lo que ocurre. ¿Y por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque hay diferentes células implicadas que son importantes en la patología del asma, sobre todo en el asma de dos, ¿no? Empezando por las células epiteliales, empezando por la respuesta adaptativa que va a provocar una producción de IgE, ¿no? Que estaríamos las células presentadoras de antígenos, bien los macrófagos, bien las células dendríticas o bien los linfocitos T. Y aquí, simplemente, que no lo voy a resaltar porque no es el objetivo, pero que sepáis que hay diferentes tipos de linfocitos TH2, diferentes tipos de células dendríticas, diferentes tipos de macrófagos, diferentes alteraciones en las células epiteliales que hacen que seas más susceptible a una exacerbación o a una enfermedad asmática, ¿no? Y evidentemente sabemos desde la última década la importancia que tienen la inmunidad innata, sobre todo las células innatas linfócitos de tipo 2 y la relación que tienen también con linfocitos B y sobre todo los eosinófilos. No voy a descubrir ahora el asma eosinofílico, ¿vale? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que cuando se produce una respuesta asmática, ¿no? Una activación de todas estas células, de todos los elementos que estamos diciendo, a pesar que digamos que principalmente puede ser una respuesta T2, ¿vale? Aunque sea una respuesta T2, eh, hay otros elementos del sistema inmune que están produciendo una serie de citocinas que pueden tener un papel proinflamatorio o pueden estar intentando controlar esta respuesta, o sea, un efecto antiinflamatorio. Lo cual, al final, es un equilibrio entre la suma de señales inflamatorias y antiinflamatorias, lo que va a provocar que se provoque o que no se provoque enfermedad. Claro. Lo que sí que está claro es que al final podemos separar el- los pacientes que tienen asma en tres tipos principales, ¿no? O sea, sería en un tipo en el que hay una inflamación de tipo 2 que puede ser
alérgica si están implicados los tejidos o no alérgica si está implicada sobre todo la inmunidad innata, y otro tipo que sería el asma con una inflamación de no tipo 2, ¿no? Evidentemente los desencadenantes pues pueden ser diferentes, ¿no? En el caso de la enfermedad alérgica estarían implicados los alérgenos diferentes, ¿no? Que interaccionan con el epitelio y se produce una serie de alarminas que activan este sistema inmune y se produce las células efectoras que van a actuar sobre la célula muscular lisa y contra el epitelio. Y en el caso del no tipo 2 pues habría otros elementos como las infecciones, los contaminantes, los reactivos derivados del oxígeno, virus, algunos glicolípidos, que actuarían también sobre el epitelio y activarían otra inmunidad. Activarían tanto o bien la inmunidad de tipo 1 o bien la inmunidad de tipo 3, ¿no? Y que produciría una inflamación de tipo más neutrofílico, pero que acabaría actuando también sobre la célula muscular lisa y provocaría las mismas consecuencias, ¿no? Y a todo esto, evidentemente, el sistema inmune intenta luchar contra ambos tipos de inflamación, ¿no? Las células reguladoras intentan inhibir a dos elementos. A veces lo consiguen y a veces no lo consiguen. De hecho, en condiciones normales lo conseguirían, ¿no? Con lo cual, lo que diríamos es que la inflamación puede llegar por un exceso de respuesta efectora o por un defecto de respuesta reguladora, ¿no? Y a lo mejor los tratamientos no tendrían que ser iguales, ¿no? Pero esto nos abre digamos, el conocimiento para en un futuro individualizar cada vez más pues, los posibles tratamientos que podemos usar en los pacientes, ¿no? Y esto nos explicaría las diferentes celebraciones, o bien de causa, entre comillas, alérgica o bien de causa no alérgica, ¿no? Lo que sí que es verdad, esto explicaría, digamos, el inicio de la enfermedad, ¿no? Pero ¿por qué se producen todas las consecuencias? Pues las consecuencias se producen porque al final ocurre el famoso remodelado, ¿no? El remodelado ocurriría por una inflamación crónica que provoca un engrosamiento de la membrana basal, una alteración crónica del epitelio que hace que lleguen, que la inflamación esté continuamente activada y además el músculo liso pues acaba produciendo hiperplasia, hipertrofia, que puede provocar todavía la disminución de la luz del árbol bronquial y la broncoconstricción y las consecuencias de toda esta inflamación que van a ocurrir a largo plazo y que intentamos revertir siempre lo mayor posible, que durante mucho tiempo se pensaba que el remodelado era irreversible y ahora sabemos que realmente sí que podemos interferir con todos estos mecanismos que se van produciendo, ¿no? O sea, de la activación de los fibroblastos, de la activación del sistema muscular liso, y entonces, evidentemente, siempre, cuanto antes intervengamos, más fácil será que controlemos todas las consecuencias finales, pero siempre hay una ventana de oportunidad para tratar al paciente, ¿no? Y esto explicaría las principales consecuencias de alasmia. Esto es lo que sabemos ahora de la autoinmunidad, ¿no? Sabemos que el asma es así. Pero no podemos olvidar, y esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, y nos lo dirán después en alguna de las charlas, ¿no? Que el asma no es una enfermedad exclusiva de la vía respiratoria inferior, ¿no? Sino que la comorbilidad de la vía respiratoria superior, ¿no? O sea, la rinitis, la rhinosinusitis crónica, los pólipos, pues influyen o, por ejemplo, la enfermedad respiratoria exacerbada por antiinflamatorios, es decir, diferentes factores que pueden afectar a la vía respiratoria superior pueden aumentar, pueden empeorar el pronóstico del asma, ¿no? Evidentemente, si tratamos a los pacientes, si evitamos los alérgenos en caso de ser alérgicos, si utilizamos biológicos, si utilizamos un abordaje multidisciplinario y identificamos muchos biomarcadores que podamos tratar a los pacientes, esto influiría en que mejoramos al final el reconocimiento o la enfermedad asmática, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? O sea, es lo que queremos, o sea, las comorbilidades de la vía aérea superior son importantes, es decir, tenemos que evaluar el concepto de vía aérea única, tenemos que evaluar al paciente en su conjunto e inmunológicamente sabemos por qué tiene repercusiones a pesar de que todos sean, la fisiopatología inmunológica sea la misma, ¿no? ¿Y en qué se parece el asma a la otra enfermedad que tenemos? Pues que vamos a hablar hoy un poquito. Pues realmente no es que se parezcan, es que la granulomatosis eosinofílica como la angeitis, antiguo síndrome de Churg-Strauss, en realidad es una vasculitis. Es una vasculitis asociada a ANCA, se considera asociada a ANCAS, a pesar de que solo
entre el 30 y el 40% de los pacientes con Churg-Strauss tienen PEANCAS y sobre todo especificidad anti-MPO, ¿no? Pues resulta que estos pacientes lo que tienen son afectación pulmonar. Y de hecho, la mayoría de los pacientes, y cuando digo la mayoría, digo más del 90%, o sea, más del 95% tienen asma y más del 90% tienen rhinosinusitis crónica con poliposis sinusal. Y además pueden tener otras manifestaciones, ¿no? Además, pueden tener afectación cardíaca, pueden tener afectación digestiva, pueden tener afectación renal, pueden tener afectación neurológica periférica, pueden tener púrpura, pueden tener afectación del sistema nervioso central. Y hay unas manifestaciones que se asocian más a estos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos y otras manifestaciones que se asocian más que se asocian menos, que van con estos ANCAS negativos, ¿no? Y lo que sí que sabemos es que a diferencia del asma, que sería una enfermedad pura de, digamos, de activación del sistema, de una respuesta inmune T2, ¿vale? Aunque puede haber otros mecanismos un poco complejos del asma T2, digamos, porque hay un asma no T2. En el caso de la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, lo que hay es una parte que de hecho es responsable de los síntomas asociados a T2, ¿no? Que acaba provocando una inflamación eosinofílica, ¿no? Hay una activación T2, no diría TH2, diría T2. Hay la liberación de los tóxicos derivados del IL-5 y de los gránulos de los eosinófilos puede producir daño neurotóxico, puede decir disfunción endotelial y puede provocar asma. Pero hay otra parte de este mecanismo que no depende de esta activación del sistema inmune del T2, ¿no? Que depende de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, que depende de la inflamación neutrofílica, que depende de la inmunidad T1 y la inmunidad T3 que sabemos que activan a los neutrófilos, ¿no? De hecho, lo que no sabemos es cuál es el desencadenante que acaba haciendo, que puede ser una inmunidad alérgica, pues de hecho, en su día, inicialmente, la GEPA, la aromatosis eosinofílica con pelangitis, se llamó granulomatosis alérgica, ¿vale? En realidad, aunque inicialmente la mayoría de los mecanismos activan a los linfocitos Th2, que lógicamente interaccionan con las células B y acaban produciendo IgE, pero también IgG4, los ANCAS no vendrían por aquí, sino vendrían activados no tanto por el helper 2, sino por los de o bien la respuesta de tipo 1 o la respuesta 3, que sí que sabemos que sería responsable de los vasculitis. Y lo que está claro es que también la respuesta T3 podría activar a los eosinófilos no solo mediado por los linfocitos 2, por la respuesta T2, sino también por la respuesta T3, básicamente, y producir el daño, claro, ¿no? Con lo cual, igual he ido un poco rápido, pero como ideas para llevarse a casa, es decir, es que hemos evolucionado el conocimiento del sistema inmune desde las reacciones de hipersensibilidad al asma T2, ¿vale? Que hay tres tipos principales de inmunidad efectora, ¿no? Que nos defiende de diferentes mecanismos, ¿no? Son la T1, la T2 y la T3, con implicación tanto del sistema inmune innato como del sistema inmune adaptativo, ¿vale? Que hay, pero no debemos olvidarnos que esto no lo explica todo, que hay otros tipos celulares que están implicados, ¿no? Sobre todo resaltar el papel del epitelio, ¿no? Y que además el sistema inmune tiene una gran plasticidad, es que no es inmutable, que no se queda siempre en el mismo sistema, sino que va evolucionando la respuesta inmune y que en el caso del asma, hemos hablado del asma T2, pero que también existe el no T2, que viven diferentes tipos celulares implicados, ¿no? Las células TH2 y las células linfoide de tipo 2, en el caso del T2, que provocan una inflamación eosinofílica, sobre todo, y en el caso del no T2, pues las respuestas T1 y T3 que provocan una inflamación neutrofílica, en principio resumiendo, ¿no? Pero papel del epitelio, la diferencia, implicación entre el inicio del asma con las exacerbaciones y las consecuencias de la inflamación crónica que pueden provocar un remodelado, ¿no? La importancia de las comorbilidades en vía respiratoria superior, ¿no? Y que el GEPA incluye el asma, no es tanto que sea común, sino que incluye la patología de asma, pero tiene una fisiopatología inmunológica dual, ¿no? Manifestaciones dependientes de la inflamación eosinofílica y otras asociadas a la propia vasculitis, ¿no? A los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Y con esto quería decirlo, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Moisés.
Si os parece, la discusión la hacemos al final, después de las cuatro ponencias. Y los que estáis al otro lado de la pantalla, pues también podéis hacer preguntas. De hecho, creo que en la invitación que os han mandado para poder acceder aquí a la presentación, hay un link, o mejor dicho, hay una parte que pone mensaje, nombre y correo. Si queréis hacer preguntas, pues esa es la forma de poder hacer las preguntas. Me llegarán a mi mail y las leeré al final de la sesión, si os parece. Pues Edimar, cuando tú quieras. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a los organizadores y bueno, y gracias por supuesto a los que están del otro lado escuchándonos. Mi charla es sobre la colaboración entre el neumólogo y otros especialistas en el manejo clínico de la JEPA y el asma grave. Sin duda, yo creo que ha quedado bastante claro, como nos ha comentado el doctor Moisés Labrador, pues el asma grave y la JEPA pueden en algunos casos ir de la mano. Y esto hace que haya ocasiones en donde sea difícil poder diferenciarlas y poder saber y no sobrediagnosticar en ningún momento más JEPA de la que debemos o lo contrario, y por eso debemos tener algunos puntos claves importantes y tenerlos muy claros, ¿no? Uno es, por supuesto, las dificultades diagnósticas que podemos tener aquí, sobre todo cuando el paciente con asma grave, una puerta de entrada muy frecuente precisamente es la de neumología, la presencia de las comorbilidades que van a tener estos pacientes, si podemos tener o no algún biomarcador o algo que nos pueda orientar y finalmente si podemos elegir tratamiento, lo cual solamente haré unas pinceladas porque realmente me basaré en el diagnóstico y en cómo se colabora o cómo colaboran con nosotros el resto de especialistas que pueden estar alrededor de esta patología. ¿Y dónde comienzan las dificultades diagnósticas? Esta es una diapositiva que todos los que nos dedicamos al asma y que seguramente todos los que estáis conectados conocen a la perfección, porque parece redundante, pero no lo es. El primer paso que tenemos nosotros siempre en la consulta es confirmar el diagnóstico de asma, pero además descartar que no hayan enfermedades simuladoras de asma. Y si vamos precisamente la primera tabla que tenemos de diagnóstico diferencial y si hay o no enfermedades que simulan al asma, pues tenemos que la JEPA es una de las enfermedades que puede simular o que puede acompañar a los pacientes con asma grave, con lo cual es una de las entidades que nosotros debemos conocer, debemos saber orientar y probablemente enviarla o derivarla cuando sea necesario. ¿Y cómo se diagnostica? Pues precisamente aquí empiezan las dificultades para nosotros como neumólogos o como alergólogos, ya que el diagnóstico de estos pacientes es un diagnóstico laborioso y complejo. De hecho, tenemos aquí una tabla muy larga y muy extensa de todo lo que le deberíamos hacer a todos los pacientes a los que nosotros sospechásemos que tienen una granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Y por supuesto, aquí comenzamos con analíticas y abordaje en donde necesitamos estar de la mano de un médico que se encargue de medicina interna o de reumatología o de enfermedades sistémicas, es decir, un médico sistémico, por decirlo de alguna forma. Probablemente esto va bastante más allá del pulmón, ¿no? Todo lo que puede implicar a un paciente o todas las enfermedades y manifestaciones que puede tener un paciente con JEPA. También debemos, por supuesto, en estos casos, dependiendo del nivel de eosinofilia que podamos encontrar en nuestros pacientes, también habrá que descartar a través de hematología, inmunología, si el paciente no estamos solamente en presencia de una JEPA, sino podemos estar en presencia de alguna enfermedad proliferativa de una leucemia, etcétera, de un síndrome hiperosinofílico y por eso debemos estudiar, incluso se deben estudiar genes mutados, como por ejemplo este sería uno de los más importantes, el FIP1LU. También es un paciente en el que tenemos, por supuesto, este paciente tiene muy probablemente, como también ha dicho el doctor Labrador, tiene poliposis nasal, con lo cual seguramente
necesitamos también echar mano del otorrino y, por supuesto, de hacer una ecocardiografía y un ultrasonido abdominal, con lo cual también aquí estamos hablando o necesitamos también no solamente un otorrino, sino necesitamos también un radiólogo. Es decir, realmente tenemos que implicar a muchos especialistas para poder llegar al diagnóstico de un paciente con granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, porque necesitamos descartar que este paciente tenga enfermedad cardíaca asociada, que tenga enfermedad gastrointestinal, que haya actividad sistémica, etcétera, con lo cual, sin duda, necesitamos más allá de neumología o alergología que otros compañeros colaboren en el diagnóstico y en el abordaje de estos pacientes. Aquí, de hecho, podemos mirar cómo además, no solamente, además de todas estas pruebas que debemos hacer en todos los pacientes, pues también hay pruebas más específicas en algunos pacientes que debemos hacer en donde la clínica, por ejemplo, neurológica, de mononeuritis, etcétera, también puede ser importante, o la clínica dermatológica también puede ser importante, con lo cual aquí también podemos en ocasiones necesitar a neurología, dermatología o anatomía patológica, por supuesto, en el caso de que lleguemos finalmente a realizar biopsias, sea de piel o sea de cualquier otro tejido, en donde podamos tener el diagnóstico. Y aquí vemos varias imágenes y aquí hay varios pacientes, son varios casos. Y es para ilustrar un poco que desde el punto de vista neumológico y cardiológico, el paciente puede presentarse de diferentes maneras. Aquí vemos cómo el paciente puede presentarse, un paciente con granulomatosis eosinofílica con poliangiitis puede presentarse por una neumonía eosinófila, puede presentarse por infiltrados pulmonares, pero también se puede presentar con derrame pleural o también se puede presentar con derrame pericárdico y afectaciones cardíacas. Es decir, realmente es muy complejo el abordaje en algunos de estos pacientes, ya que la forma de presentación puede ser muy variada. ¿Qué pasa? Que estos pacientes pueden y se han descrito, probablemente desde el punto de vista académico para entenderlas de una forma mejor, que pueden haber diferentes fases de evolución de la enfermedad. Puede haber una primera fase en donde el paciente, y es lo que algunos han llamado la jepa respiratoria, en donde el paciente tiene asma y tiene síntomas respiratorios. Asma, rhinosinusitis crónica con poliposis nasal, pero también puede haber una fase en la que este paciente aumenta de forma importante los eosinófilos y puede tener alguna afectación por los eosinófilos en órganos blancos y en tejidos a los que son afines, y finalmente una fase vasculítica. ¿Qué pasa? Que esto en gran parte de los pacientes o en la mayoría de los pacientes no tienen por qué cumplirse todas estas fases ni de forma consecutiva. Lo que sí sabemos es, como bien se dijo en la presentación anterior, es que la gran mayoría, es decir, más del 90% de estos pacientes van a tener asma y más del 90% de estos pacientes van a tener afectación de vía aérea superior. ¿Cómo llega o cómo puede llegar este paciente a neumología? Pues este paciente puede llegar a neumología porque llegue a través de atención primaria, porque llegue a través de otras especialidades o porque llegue a través de urgencias. ¿De qué forma puede llegar? Puede llegar directamente a la consulta de asma grave, porque como ya hemos repetido, este paciente suele tener asma, o puede llegar a la sala de neumología. Y aquí se puede dar este proceso diagnóstico y aquí podemos nosotros llegar con la ayuda seguramente de otros especialistas también y de otras pruebas, podemos llegar probablemente al diagnóstico de jepa, medicina interna, reumatología, etcétera. Pero este paciente también, el proceso diagnóstico se puede dar de forma, por supuesto, bidireccional, o también este paciente puede llegar a través de la consulta de EPIT. Es decir, este paciente puede llegar, como mencioné en la diapositiva anterior, puede tener infiltrados pulmonares, puede tener enfermedad intersticial, y este paciente puede o parecer una enfermedad intersticial y puede llegar a través de la consulta de EPIT. O también nos puede llegar este paciente referido desde alguno de nuestros compañeros de medicina interna o de reumatología porque ya está diagnosticado como una jepa, pero que probablemente en algunos pacientes, a pesar de estar diagnosticados y a pesar de estar tratados, el asma pueda seguir con mal control y ser referido nuevamente a nuestras consultas de asma graves para poder ser evaluado. Es decir, neumología puede ser una puerta de entrada muy frecuente de estos pacientes con jepa. Por este motivo estamos aquí y por este motivo debemos estar alerta.
Y precisamente por las dificultades y porque de diagnóstico que podemos tener y porque estos pacientes pueden llegar a nuestras consultas de neumología, se han desarrollado diferentes proyectos para unificar y aunar criterios entre diferentes especialidades, y este fue uno de los proyectos en donde tuve la suerte de participar y colaborar con varios de los compañeros que están hoy aquí presentes, que es el proyecto CONGEPA, en donde estuvo reumatología, neumología, medicina interna y especialistas en alergología para colaborar y desarrollar un consenso de sospecha. Estos no son no es un consenso de diagnóstico, es un consenso de criterios de sospecha. ¿Cómo debemos sospecharlo? Y son varias de las red flags o de las banderas rojas que debemos tener. Pues pacientes que tengan o que hayan tenido más de 1000 eosinófilos o más de 500, pero que estén tomando tratamiento con glucocorticoides y que, por supuesto, tengan de base asma y o poliposis, aumenta de forma significativa la posibilidad de el diagnóstico. Y se desarrollaron 40 marcadores o 40 señales de sospecha, de las cuales hay varias a nivel pulmonar, analítico, a nivel cardíaco, gastrointestinal, neurológico, etcétera, que nos pueden hacer sospechar o que nos pueden llamar la atención para derivar finalmente ese paciente a una consulta especializada de reumatología o de medicina interna o de inmunología, dependiendo del centro donde trabajemos. ¿Y cómo podemos diagnosticar o cuáles son los criterios de diagnóstico? Pues los criterios de diagnóstico han pasado realmente por muchas fases a lo largo de los años, y aquí podemos ver que en el año 84, estos fueron de los primeros criterios probablemente que todavía se puedan revisar. En el año 84 estos criterios se deberían cumplir 3 criterios: asma, eosinofilia, vasculitis. Verán que prácticamente en todos se repite que el paciente debe tener asma, el paciente debe tener eosinofilia, y dependiendo del año o del criterio que se haya tomado, pues hay algunos que requieren que se tenga una biopsia de diagnóstico, hay otros que requieren que tenga ANCAS positivos o que sugieren que tengan ANCAS positivos, pero realmente deberíamos tener la confirmación idealmente de la vasculitis. También unos criterios más recientes, los criterios MIRRA, en donde aquí tenemos la lista de criterios: pacientes con asma, volvemos a repetir lo mismo, pacientes con eosinofilia, y también tenemos criterios no solamente diagnósticos, sino criterios de clasificación. Y dentro de estos criterios de clasificación tenemos los de los años 90, de 1990, del Colegio Americano de Reumatología, en donde se requerían 4 de estos 6 criterios. Aquí también hablamos de infiltrados pulmonares, la presencia de neuropatía, etcétera. Y finalmente los que se revisaron hace un par de años, bueno, hace ya 3 años, estamos en el 2025, del Colegio también Americano de Reumatología, en donde se le dan puntajes, y por eso vemos esta siguiente diapositiva en donde se ve de una forma un poco más clara. Y esto ya aparece en la guía, en la versión actual de la guía GEMA, en donde vemos ya un paciente que esté diagnosticado con una vasculitis para poderlo clasificar, porque como bien sabéis las dificultades que pueden haber para clasificar las vasculitis, pues aquí tenemos que si ya tenemos un paciente que tengamos el diagnóstico de vasculitis, pues dependiendo de si tiene 6 o más puntos en este score que tenemos aquí, podemos estar en presencia de una vasculitis tipo HEPA. Muy bien, comorbilidades, pues realmente desde el punto de vista respiratorio hay muchas que se nos escapan, es decir, aquí necesitamos sin duda la presencia y la interconsulta de nuestros compañeros de reumatología o de medicina interna, ya que el paciente, aquí tenemos a nuestro paciente con HEPA en el centro, que como bien hemos dicho, por supuesto va a tener asma y va a tener enfermedad respiratoria, pero que probablemente lo que tenemos a los lados sea enfermedades que no están en nuestra esfera, como pueden ser todas las vasculitis que pueden estar asociadas a ANCA, o incluso, por supuesto, el síndrome hipereosinofílico o las presentaciones que pueden haber de neoplasias, etc.
En cuanto a los biomarcadores, esto es bastante complicado hablar de biomarcadores en la JEPA, pero por supuesto lo que usamos desde el punto de vista clínico y lo que está al acceso de prácticamente todos, pues son los ANCA. Tenemos los pacientes, como se explicó en la presentación anterior, pues vamos a tener un porcentaje de pacientes que van a tener ANCAs positivos, probablemente se asocien más a que tengan afectación renal y afectación dermatológica como la púrpura, pero los pacientes que tienen ANCAs negativos probablemente se asocien más a tener también cardiomiopatías o gastroenteritis, etcétera. Aquí vemos, esto es importante, la detección de ANCA, es importante repetirlo, es observada en menos del 40% de los pacientes y solo de un 40 a un 60% de los pacientes que tienen un diagnóstico con biopsia realmente tienen ANCA positivos. Otro estudio que me pareció interesante traer, ya que es un estudio bastante clínico en donde se intentaron separar pacientes de la cohorte de pacientes con asma grave, se intentaron separar aquellos que tenían JEPA y ver qué características tenían diferentes y lo que todos esperábamos encontrar, estos pacientes que tienen JEPA probablemente tienen un índice de masa corporal menor al que tienen los pacientes que no tienen JEPA, es decir, los pacientes que solo tienen asma grave, tienen un peor control aquellos pacientes que tienen asma grave y tienen, por supuesto, menos eosinofilia los pacientes que no tienen JEPA. De hecho, fijaros que aquí la media de la eosinofilia fueron 3.700 eosinófilos, que sabemos que en el asma grave, a pesar de que, por supuesto, la gran mayoría de nuestros pacientes tienen asma eosinofílica, no nos manejamos en valores tan altos. Y yo quiero para un poco terminar y darle forma a todo esto que hemos hablado sobre la importancia que tiene el trabajo multidisciplinar en estos pacientes. Es un caso clínico que es, bueno, me gusta llamarle el aprendizaje de la experiencia, porque realmente para mí ha sido un caso, uno de los primeros casos a los que me enfrenté con JEPA desde asma grave, ¿no? Y esta es una paciente de 53 años, es natural de Pakistán, pero reside en Barcelona hace muchos años, nunca fumadora, una infección por virus de hepatitis C, no tenía otros antecedentes de cardiopatía, hipertensión, etcétera, no alergias medicamentosas, ama de casa, no había tenido contacto con animales ni con agriculturas, ni tampoco un contacto conocido para tuberculosis y tenía una casa donde aparentemente no había ninguna exposición ambiental importante. Esta paciente se presenta empieza con sibilancias en el año 2012, es decir, tenía aproximadamente unos 40 años, tos, sibilancias y disnea, se le diagnostica asma, se hace una primera espirometría que tenía un FB1 con un patrón obstructivo moderado, de un FB1 aproximado del 64%, por lo cual se comienza tratamiento inhalado con una combinación de XLAVA. Esta paciente en este momento tenía mal control, era una paciente que tenía síntomas persistentes, era una paciente que tenía exacerbaciones, era una paciente que tomaba corticoides y era una paciente que tenía mala función pulmonar. ¿Qué pasa con esta paciente? Sigue teniendo 3 consultas anuales a urgencias aproximadamente. En medio del 2013-2015 hace una neumonía del lóbulo inferior derecho y finalmente esta paciente sigue haciendo durante el 2015 agudizaciones anuales, por lo cual esta paciente se permanece de forma crónica con prednisona con unas dosis entre 10 y 30 miligramos al día. Por este motivo la refieren a las consultas de neumología, de asma grave, y la visitamos en ese momento. Hacemos una primera espirometría en donde realmente esta paciente tiene un FB1 mucho más bajo del que tenía antes, era un 36% de FB1 con un feno que estaba alto para ese momento, a pesar de teóricamente ser una cumplidora y estar en tratamiento. Se le hace una primera analítica en donde se observa que no hay eosinofilia, tiene 0% de eosinófilos, pero hay que recordar que en ese momento la paciente, por supuesto, estaba tomando corticoides de forma sistémica. Un prick test que era negativo para neumolérgenos habituales y se le realiza en el resto de la analítica una IgE total y específicas para Aspergillus, las cuales eran negativas con una IgE
de 452 una IgE total. Para un serotipo 1 probablemente mínimamente, pero realmente no había ninguna otra cosa muy llamativa. Tenía unos primeros ANCAs en ese momento que eran negativos, pero repito, la paciente todo este tiempo había estado tomando corticoides. Se realiza un primer test de tórax que dice que la paciente tiene una enfermedad difusa de la vía aérea de predominio inferior, dilataciones bronquiales y engrosamientos peribronquiales. Además, había un mínimo nódulo que había que controlar, por lo cual se realiza un control a los pocos meses y se observa que hay una resolución de los nódulos no sólidos que probablemente habrán estado en el contexto de infección, etc. Se realiza un TAC de senos paranasales que observa que hay ocupación parcial de celdas etmoidales izquierdas y disminución del diámetro del infundíbulo izquierdo. Y en ese momento se intenta optimizar la terapia inhalada. La paciente estaba tomando prednisona a diario y se decide iniciar triamcinolona de forma intramuscular, hacer venir a la paciente cada 2 semanas, evaluarla, vigilarla muy de cerca y nebulizaciones en domicilio con terapia de rescate. La paciente, al cabo de un tiempo de seguimiento, por supuesto, mal controlada, viene a urgencias agudizada y esta es la analítica que presentaba en urgencias, en donde había un 37% de eosinófilos, lo cual representaba 5.800 eosinófilos de contagio absoluto. En ese momento se visita a la paciente por hospital de día directamente, se amplía el estudio de eosinofilia, se le pide estudios del gen mutado que comentamos antes, se solicitan ANCAs y la paciente debuta con un cuadro de dolor intenso en el brazo derecho, lo cual, por supuesto, hace que inevitablemente se tenga que ampliar el estudio. La paciente, por supuesto, se queda ingresada y observamos que la analítica de control pues tenía no solamente más eosinofilia, 6.300 eosinófilos, sino que tenía ANCAs positivos con unas titulaciones que, como podemos ver aquí, más de 739, lo cual es, por supuesto, bastante, bastante positivo y significativo. El gen mutado, el FIP, dio negativo, con lo cual no había presencia de clonas, y se le realizó una electromiografía en vista del dolor tan llamativo que la paciente tenía en el brazo, en el brazo izquierdo, que fue compatible con mononeuropatía múltiple. Además, se realizó una biopsia y en esta biopsia se observó que podía haber denervación y reinervación, una biopsia de tejido muscular, para terminar de estudiar esta paciente. Se realiza un TAC de control en donde lo que se observa es enfermedad de vía aérea inferior, donde se ven algunos engrosamientos parietales bronquiales, pero realmente, además de hallazgos típicos que se pueden observar en el asma en el TAC, no se observaban otros hallazgos ni infiltración eosinofílica pulmonar o al menos infiltrados eosinofílicos. Con lo cual, el diagnóstico de esta paciente, pues en ese momento, después de haber pasado unos años siendo una paciente con asma grave, aparentemente solo córtico-dependiente, en donde nunca habíamos tenido la presencia de eosinofilia, pues se plantea una probable granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, en donde cumplía realmente varios criterios clínicos, como pueden ser un asma grave, poliposis nasal, eosinofilia de más de 3.000 eosinófilos, una mononeuritis múltiple y ANCAs positivos MPO. ¿Cómo hemos trabajado y cómo se trabaja en nuestra unidad de asma grave? Por supuesto, neumología, alergología y otorrino son las bases de esta unidad multidisciplinar y somos el core de nuestra unidad, pero sin duda, afortunadamente en estos casos contamos con la presencia en nuestro hospital. En particular, tenemos un servicio de enfermedades sistémicas de medicina interna y también contamos con radiología torácica, que por supuesto en estos casos de eosinofilias pulmonares es muy importante. Pero aquí también, por supuesto, hay pacientes en donde la presencia de dermatología, anatomía patológica también es muy importante.
En cuanto a la elección del tratamiento, no me voy a detener, solo deciros que realmente el tratamiento es complejo, ya que estos pacientes necesitan un abordaje multidisciplinar, hay que saber si la enfermedad está en actividad o si no está en actividad, hay fases de mantenimiento, hay fases de inducción, o sea, realmente es un paciente que necesita un criterio y un abordaje multidisciplinar. Entonces, en esta paciente y en nuestros casos que de sospecha de granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, sin duda, en este caso, pues requerimos de la presencia de médicos de medicina interna, de reumatología, de hematología, de otorrino y radiología y, por supuesto, también de pruebas complementarias con neurología. Así que yo creo que la JEPA es un paciente clásico de abordaje multidisciplinar en donde necesitamos consensuar más allá de neumología o alergología para poder tener un abordaje completo y real de nuestro paciente. Y termino con esta frase que creo que enmarca la presentación, que es: el trabajo en equipo transforma sueños individuales en realidades colectivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ibimar. Creo que ha quedado un final muy redondo, así que muchísimas gracias. Pues A pasamos ti. con José Miguel, así que cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Y muchas gracias por la oportunidad y por crear estos foros, tanto a SEPAR como a AstraZeneca en su colaboración, para crear estos foros en los que podamos hablar todos y podamos compartir todas estas experiencias que yo creo que en el día a día es tan importante, ¿no? Bueno, pues en mi caso lo que vamos a comentar es el asma en relación con lo que es la obstrucción laringea inducible, ¿no? Aquí os he puesto mis conflictos de intereses y bueno, vamos a ver. Yo creo que vamos a empezar un poco recordando la anatomía, ya que es una parte un poco más diferente a la que soléis tratar. Bueno, pues recordamos que nosotros la fibrolaringoscopia entramos por la nariz, pasamos ya a la rinofaringe, pasamos a la orofaringe, ¿vale? Y aquí llegamos a la hipofaringe, que está en relación con la laringe, ¿no? Esta es la entrada de la vía aérea de la tráquea, ¿no? Como si dijéramos, y ya se divide a la vía digestiva y a la vía aérea puramente dicha. Y aquí vemos muy bien cómo esta es la epiglotis, que está justo detrás de la lengua. La epiglotis no tiene un músculo que la baje, ¿vale? Ahora veremos en un GIF dinámico cómo la epiglotis simplemente es empujada contra la lengua y entonces cierra cuando tragamos. Y aquí estaría la supraglotis, por encima de la laringe, esta es la glotis, perdón, y esta sería la supraglotis, ¿no? Esto sería epiglotis, aquí estarían los cartílagos aritenoides y aquí estarían las cuerdas vocales. Este es el ventrículo laringio y aquí estarían las bandas ventriculares, ¿no? Entonces aquí esto es un poco para, yo creo que poner en un marco esta patología. Aquí vemos también un poco las posiciones de estas cuerdas, volvemos a reconocer, esta sería la epiglotis y son los aritenoides. Detrás de los aritenoides, esta es la parte posterior, aquí es donde se mete uno al esófago, la boca de Killian, y por eso, vamos a ver, por eso cuando metemos una sonda nasogástrica es tan importante irnos atrás o a los lados, ¿no? Porque por aquí es donde se va a ir al esófago, ¿no? Entonces las cuerdas pueden estar cerradas, como bien sabéis, en fonación o al toser, por ejemplo, o al tragar para proteger la entrada a la tráquea, o puede estar en abducción o en apertura para, sobre todo, respirar, ¿vale? Una respiración amplia, una respiración normal, ¿no? Esto yo creo que es importante a la hora de entender que hay algunos reflejos que nos cierran las cuerdas vocales. El primero y más elemental es hablar. Cuando es un reflejo, se inicia de una forma voluntaria, ¿vale? El segundo es tragar y el tercero y más importante es la protección de la vía aérea inferior. Cuando nosotros algo toca todo este vestíbulo laringio, aunque solo sea tocar, ¿vale? Se produce un cierre inmediato de las cuerdas vocales. Se produce un espasmo laringio, un espasmo sí, de las cuerdas vocales, de forma que protege la aspiración, ¿no? Eso nos pasa cuando nos atragantamos, solo con que el agua o cualquier cuerpo extraño toque un poco este vestíbulo laringio, rápidamente las cuerdas se cierran para que no pase el cuerpo extraño
a la vía aérea inferior, ¿no? Esto es muy importante porque va a tener su génesis, esta obstrucción laringea inducible, en este reflejo tan arcaico, ¿no? Aquí vemos también los movimientos, también yo creo que muy importantes, saber que cuando tragamos la laringe asciende y es cuando choca contra la base de la lengua, cuando la epiglotis se cierra y protege, como veis, las cuerdas vocales. Aunque lo más importante, podríamos vivir sin epiglotis, pero lo más importante es el cierre de las cuerdas vocales. Aquí vemos una fibrolaringoscopia en el que vamos a ver perfectamente, veis, las cuerdas vocales, la epiglotis, y aquí vemos estas cuerdas vocales cuando hablamos se cierran, se produce una abducción, ¿no? Y por aquí detrás es por donde tragamos. Estos serían los senos piriformes, ¿vale? Esto es muy importante. Fijaros, este paciente tiene un poquito de signo de reflujo, esta paquidermia entre los dos aritenoides, que también va a ser importante en esta obstrucción laringea inducible. Cuerdas vocales, aquí, por aquí vamos a la vía digestiva. Esto también lo podemos ver en una estroboscopia. Si nosotros aquí lo veis, lo que hacemos es poner una luz estroboscópica de forma que paramos y solo dejamos ver un fotograma de cada fase del movimiento. Vemos la onda mucosa, esto es la fonación del paciente. ¿Veis qué bien se ve como entre la banda ventricular y la cuerda vocal hay un hueco que es el ventrículo laríngeo y por ahí podemos encontrar tumores a veces que nos pueden hacer o laringoceles, etc. Bueno, yo creo que entendiendo un poco esto, pues vamos ya un poco enmarcando todo esto, vamos a hablar de esta patología, ¿no? Esta disfunción de cuerdas vocales que se ha llamado de tantas maneras, ¿no? Movimiento paradójico de cuerdas, movimiento, o sea, una disquinesia laringea episódica, incluso asma facticia, obstrucción laringea funcional, ¿no? Hasta que un poco llegó este consenso en el que ya pusieron como este término paraguas de obstrucción laringea inducible, de modo que poder hacer subclasificaciones de este movimiento anormal, ¿no? Que no deja de ser todo un movimiento anormal de la laringe, ¿no? Habitualmente durante la inspiración. Y esto engloba ya lo que hemos dicho, diferentes hallazgos durante la fibrolaringoscopia. Es importante que entonces lo clasifiquemos según la fibrolaringoscopia, según esos hallazgos, ¿no? Y según el inductor. O sea que tenemos ya la definición, es un movimiento anómalo, sobre todo en inspiración, y lo vamos a clasificar según ese movimiento se induzca por una cosa o por otra, por ejemplo, por ejercicio o por estrés, y también se lo vamos a clasificar según los hallazgos que encontremos, sobre todo de ubicación, tanto si en la supraglotis o en la glotis, la fase respiratoria en la que se produzca, ya os anticipo que sobre todo se produce en la inspiración, aunque también se produce a veces en la expiración, la velocidad de inicio que tiene, si es súbita o es un poquito más progresiva, y sobre todo la velocidad también de la resolución una vez que cede este estímulo, ¿vale? Aquí, entonces, la epidemiología como todos sabéis, o yo creo que empieza ya a estar un poco de moda esta patología, sobre todo se da en mujeres, ¿vale? Un poquito, casi más o menos de 2 a 3 veces más que en hombres y en jóvenes, ¿no? Mujeres jóvenes sería como lo más frecuente, ¿no? ¿Cómo se da? Estos pacientes suelen ser pacientes con asma refractaria, con múltiples visitas a urgencias, con mala respuesta a los tratamientos pautados, tienen una escasa respuesta y eso es lo que nos empieza a hacer sospechar. Y aquí nos viene una de las primeras claves de esta presentación. Hay que sospecharla, ¿no? Como decían, el que no sabe lo que busca no ve lo que encuentra, ¿no? Pues aquí esto es muy importante en esta patología. Si uno no lo sospecha, nunca lo va a encontrar, ¿no? Siempre se va a quedar con que es una paciente que tiene un asma refractario y que no responde bien y le vamos a dar de todo, biológicos incluidos. Entonces hay que sospecharla, ¿no? Y encima, para más INRI, se da a veces en pacientes asmáticos, o sea que puede tener ambas cosas, ¿vale? Pero yo creo que esto es muy importante recalcarlo, ¿no? Y tiene relación con factores psicológicos e incluso desencadenantes ambientales. Ya lo vamos a ver que hay unas subvariedades laborales, ocupacionales, que es tan importante en los factores tóxicos ambientales o volátiles. La antipatogenia hasta la fecha es desconocida, ¿vale? ¿Qué se sabe? Que hay una descoordinación neuromuscular de estos pliegues vocales, que se produce un cierre de los pliegues vocales cuando tiene que haber una apertura, se produce un cierre.
Y a ver, ¿por qué parece ser? Pues parece ser que es una respuesta fisiológica exagerada, ¿no? Que ocurre incluso con la exposición a desencadenantes inocuos, como puede ser un perfume, como puede ser un poco de humo. O sea, lo que hay es como una hiperreactividad de la laringe, ¿no? Una hipersensibilidad laringea. Parece que esa hipersensibilidad, que ahí por eso habíamos hablado antes un poco de la anatomía y fisiología de la laringe, parece ser que es la sensibilidad del ventrículo laringio la que es excesivamente hipersensible e hiperreactible, como si quisiéramos decir, porque parece que a pequeños estímulos muchas veces se sospecha que es tras una infección viral o tras una exposición a un tóxico ambiental repetido, incluso ante un reflujo mantenido, parece que todas estas irritaciones crónicas de la laringe o incluso algunas puntuales como una infección viral fuerte, parece dejar una hipersensibilidad de esa mucosa laringea y ante el mínimo desencadenante, ya sea un poquito de humo, un perfume o el ejercicio o el estrés emocional, entonces se produce el cierre como si estuviera viendo un cuerpo extraño en el ventrículo, la antesala de la laringe, ¿no? En el ventrículo laringio, justo delante de las cuerdas vocales, ¿no? Yo creo que esto es importante porque a esto es lo que parece que está pasando, ¿no? Entonces, el factor es como el estrés, la ansiedad, y por eso hemos puesto aquí todas estas imágenes, el reflujo, son pequeños signos que se han visto que se asocian con el reflujo. El más importante es el que hemos visto aquí, la paquidermia interaritenoidea, estos pliegues en la parte posterior. Parece que pueden indicar una sospecha de reflujo que, como bien sabéis, el reflujo solo se puede confirmar con una pHimetría. Incluso la gastroscopia no es en absoluto diagnóstica ni definitiva, solo diagnostica alteraciones esofágicas que pueden estar en relación con el reflujo, pero el reflujo se diagnostica mediante pHimetría, normalmente de doble sensor. Aquí que he querido simplificar en esta imagen de inteligencia artificial un poco los factores más frecuentes relacionados, los factores desencadenantes del episodio de cierre de estas cuerdas vocales, ¿no? Como puede ser el estrés, el ejercicio físico, que ya marca un tipo de obstrucción laringea inducible específica, que es la que se desencadena con el ejercicio, unos irritantes inhalados tan dispersos o tan diversos como sería el humo, el cloro, el aire frío, que parece el aire frío que pudiera estar en relación con este OLIE, esta obstrucción laringea inducible por el ejercicio, serrín, depende de la obstrucción laringea relacionada con el trabajo, que es la que vemos un poquito más abajo, ¿no? WALS, ¿no? La Work Associated Irritable Larynx Syndrome, o como queramos llamarle, vamos, a mí me prefiero en español, que es la relacionada con el trabajo, ¿no? Estos pacientes que en un ambiente laboral concreto, normalmente con tóxicos inhalados, producen este ataque de obstrucción laringea con parece que un ataque de asma, pero lo que viene a ser una contracción anómala de un movimiento paradójico de estas cuerdas vocales. Y la identificación es clave para el manejo, porque entonces, primero, si no, no lo podremos diagnosticar, ¿vale? Aquí vemos, se ha hecho ya varios intentos, hay incluso algunas, he querido traer estas por las más significativas, al menos en nuestra práctica diaria, que serían pues intentar hacer unos criterios de esta laringe excesivamente irritable, ¿no? Esto aquí pues vemos unos síntomas mayores que serían la disfonía y sobre todo la disnea con sensación de cierre glótico, esta sensación de ansiedad de que me voy a ahogar, esta disnea tan marcada, con síntomas menores como serían el globo hipofaringio, ¿no? El globo hipofaringio no es más que una sensación de tener como un globo, una pelota en la hipofaringe, aquí en la parte del cuello. El paciente tiene ansiedad, suele relacionarse normalmente con la ansiedad, ¿vale? Es lo que, bueno, muchas veces se le ha llamado pues, globo histérico, antes mal llamado, y ahora ya se llama globo faringio. Y también estos pacientes, la obstrucción laringea inducible se relaciona mucho con esta tos crónica, ¿vale? Y luego pues debería de tener un gatillante conocido, deberíamos de intentar identificar este desencadenante y luego habría que tener una confirmación de esa tensión laringea y, por supuesto, excluir otras patologías por un otorrino, ¿no? Esto es muy importante porque de esto trata esta tarde, ¿no? De la colaboración multidisciplinar, ¿no? No voy a ahondar un poco más, pero bueno, los síntomas, ¿qué síntomas tienen estos pacientes? Pues muy parecidos a un ataque de asma.
¿vale? Una opresión faríngea que no es tan torácica, que también puede ser, pero se les localiza más la clínica a nivel de la laringe y la hipofaringe, ¿vale? Una dificultad respiratoria, empiezan con taquipnea, sensación de ahogo, y lo que es muy característico es ese estridor laríngeo. El ruido, también cuando lo hagamos cuando lo exploremos con el fonendo, vamos a ver que los ruidos no vienen de abajo, sino que vienen de arriba. El estridor viene de la laringe, ¿vale? El paciente puede presentar disfonía en ese momento, que luego se pasa con el episodio, puede tener una tos crónica y luego ya puede tener otros síntomas un poco, muchas veces relacionados con la ansiedad, ¿no? Estas pesadez de extremidades, mareos, ¿vale? Incluso pérdida de conciencia a veces por esta taquipnea, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos intentar aproximar el diagnóstico? Pues siempre, como estos pacientes normalmente van a venir a vosotros, ¿no? A los neumólogos, y lo normal pues siempre es hacer una espirometría, como siempre hacéis, y vais a encontrar unos patrones normalmente normales. Hay veces que puedes encontrar patrones obstructivos o variables incluso en diferentes pruebas. El paciente, recordemos que puede tener dos patologías, puede tener asma y puede tener OLI, que hay más o menos un 30% que tienen ambas patologías, ¿vale? Entonces, bueno, normalmente la espirometría no nos va a decir mucho, nos va a decir algo que no nos llama la atención para la clínica. Esta es una de las cosas, otro segundo mensaje clave. La clínica es mucho más florida que lo que es la repercusión oximétrica cuando le vayamos a ver, o la repercusión clínica, ¿no? La repercusión en la analítica o en las pruebas, ¿no? Entonces el paciente está muy mal, pero sin embargo la espirometría es bastante normal, ¿no? La prueba de provocación bronquial con metacolina suele ser normal. Y ya os hemos dicho que, como he dicho previamente, la oximetría es bastante normal para lo mal que suele venir el paciente en la urgencia. El paciente viene muy ahogado y sin embargo no tiene una repercusión en la analítica de gases, etc., ¿no? Entonces, ¿qué otra prueba hay que hacer? Una laringoscopia flexible normal, que es lo primero, ¿no? Lo primero, bueno, pues muchas veces es descartar otras patologías a nivel laringio, como la parálisis laringea, muchas veces una parálisis unilateral o un edema laringio, etcétera, ¿no? Incluso un reflujo muy marcado. Pues hay que hacer una fibrolaringoscopia flexible. Estos pacientes suelen tenerla muchas veces normal o signos de reflujo. Por eso era tan importante sospechar, disculparme, el reflujo, ¿no? Y aquí es lo más importante. Ante la sospecha hay que hacer esta fibrolaringoscopia de forma dinámica, o sea, durante la exposición al desencadenante. Si fuera inhalado, pues inhalado si es que se puede, pero sobre todo aquí estamos hablando, y en la experiencia de nuestro hospital, en nuestro grupo multidisciplinar, es sobre todo al ejercicio, ¿no? Y ahí es donde podemos nosotros un poco ayudar, ¿no? ¿Y cómo hemos ayudado en la Fundación Jiménez Díaz? Pues lo que hicimos fue pues bajar a taller, la verdad es que algo tan simple como bajar a talleres y decirle a nuestros compañeros de taller, necesitamos esto, necesitamos algo que nos sujete un fibrolaringoscopio a la cabeza del paciente, y les llevamos un fotóforo. Ellos inventaron este agarre, como veis aquí, ellos inventaron esto, lo soldaron, la verdad, tíos súper apañados. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues simplemente poner el fibrolaringoscopio aquí, ahora lo vais a ver, y llevamos un fibrolaringoscopio con una cámara, y entonces simplemente, como veis, aquí vemos al doctor Morales y a la doctora Santillán, ¿vale? La doctora Santillán es la que está detrás de todo esto, que hoy no ha podido estar aquí, pero la que está detrás de todo esta colaboración normalmente lo hace ella. Y aquí, ¿qué hacemos? Pues le ponemos el paciente en la bici estática, los adultos le solemos poner en la bici, y le ponemos el fibrolaringoscopio enganchado con un esparadrapo a la nariz, de forma que empezamos a hacer la prueba, una prueba mantenida de 10 minutos, no sin grandes esfuerzos, pero sin un ejercicio que necesite de cierto ejercicio por parte del paciente, y le mantenemos 10 minutos, ¿no? A la vez que le monitorizamos, ¿no? Entonces, aquí veis, este es un ejemplo de un paciente con OLI, como apenas abre las cuerdas vocales, se le quedan cerradas, tiene una apertura de menos del 50% de estas cuerdas vocales, vamos a repetirlo, ¿vale? De menos del 50% de las cuerdas vocales cuando está haciendo ejercicio, lo que le genera un estridor importante a nivel laringio. Esto es un paciente en una prueba normal. ¿Y qué tenemos que ver?
sea, es en una prueba, perdón, que cogimos una obstrucción laringea inducible, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver? El lugar de la aducción, si es supraglotis o glotis, en este caso es ambas, ¿vale? Tiene un cierre de las cuerdas, pero también tiene, como veis, una contracción de toda la supraglotis, ¿vale? Los arytenoides alquilis que también se ponen rígidos. Y el momento de la misma es sin inspiración o expiración. En este caso es de ambas, pero sobre todo es sin inspiración. El inicio de calificar si es súbito o progresivo y la velocidad del cese de la misma una vez paras el ejercicio. Es importante saber, o sea, es importante entender que no es lo mismo hacer la fibroscopia una vez para el ejercicio. Sí que lo puedes llegar a ver, pero donde mejor se ve es durante el ejercicio. Por eso nosotros os animamos a hacer estos pequeños apaños con un fotóforo que la verdad es que nos han dado tan buenos resultados, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían entonces un poco las claves para diferenciarlos? La obstrucción laringea inducible tiene un inicio súbito y luego posible antecedente de episodios de asma refractario a tratamiento. Lo que hemos visto tiene como antecedentes de de que ha acudido varias veces a urgencias con asma, que no ha respondido tan bien al tratamiento, ¿vale? Que a pesar del tratamiento crónico no responde bien, ¿no? En el examen físico vemos una ausencia de inflamación de la vía aérea superior, la laringe está bien, al exterior, pero sin embargo tiene un estridor localizado en la laringe, ¿no? Unos campos pulmonares sin ruidos agregados y el estridor viene desde la laringe. Y aquí esto es clave, lo que hemos dicho, no tiene mucha repercusión oximétrica. A ver, puede haber casos, ahora vamos a ver algunos tratamientos, cuando hay casos con alteración en la oxigenación, pero normalmente no es tan llamativa como lo es la clínica, ¿vale? La laringoscopia, tenemos que ver un más del 50% de aducción de pliegues vocales en inspiración normalmente, y el resto de las imágenes son normales. Sin embargo, el asma suele tener una respuesta clínica, broncodilatación, mejor o peor, pero tiene una respuesta. Tenemos unos roncos, susibilancias audibles en los campos pulmonares, ¿vale? O una disminución de estos ruidos respiratorios y tiene una posible reducción, producción de expectoración si encima, en este caso, está en una etiología viral o bacteriana, ¿no? La laringoscopia es normal y las imágenes, como todo cuadro de asma, pues puede tener hiperinsuflación o una espirometría con patrón obstructivo y un test de metacolina positivos, ¿no? Poco por recalcar, el diagnóstico diferencial con la anafilaxia y la edema laringio es obvio, en la fibrolaringoscopia ya lo ves directamente en la exploración, y con el asma, pues la disnea, el asma es predominantemente expiratoria, cuando el OLI es predominantemente inspiratoria, la presencia de sibilancias difusas en el asma, cuando en la obstrucción laringea inducible el estridor se localiza en la región laringea, esto es muy importante, ¿no? El asma suele tener respuesta a broncodilatadores y, sin embargo, la obstrucción laringea tiene episodios agudos de corta duración, incluso mejora sin llegar a que le den al paciente el broncodilatador. Y la asociación del asma frecuentemente con alergias y, sin embargo, la obstrucción laringea está desencadenada por algo más físico, el ejercicio o los irritantes locales o volátiles o el estrés, ¿no? La espirometría en el asma es patológica y obstructiva y en el OLI la laringoscopia tiene una aducción anormal de estos pliegues en inspiración, ¿no? Las pruebas de funcional pulmonales son normales o variables, pero normalmente son normales y el asma nos puede ayudar el feno, como ya sabéis, ¿no? Un poco recalcar lo que estamos aquí esta tarde, ¿no? La importancia de la colaboración multidisciplinaria, tanto sea el neumólogo, el asmatólogo, nosotros llamamos, o el alergólogo, el pediatra. Ahora estamos empezando una línea de trabajo con los pediatras, también en esta línea. Los niños parecen que tienen una respuesta mejor en vez de, como habéis visto, en una bicicleta, que nosotros lo hemos hecho con adultos con bicicleta para no evitar todos estos golpes de la cinta, ¿vale? Al estar corriendo estos golpes, pues que no se mueva mucho el fibroscopio. Sin embargo, en los niños el andar rápido parece ser que les desencadena un poquito más y es mejor para ellos y lo llevan mejor. Entonces lo estamos haciendo con una cinta, con un dispositivo muy parecido, pero en una cinta rodante, ¿no? Y luego también contar a la hora del tratamiento con terapeutas, psicólogos y psiquiatras que nos puedan ayudar, ¿no? Por supuesto, la parte del otorrino, pues yo creo que ya la ha quedado bien clara cómo podemos ayudarnos entre nosotros.
¿vale? Y el tratamiento, bueno, pues el tratamiento aquí nosotros los otorrinos no sabemos mucho, simplemente creo dejarlo un poco en el aire, o sea, comentarlo, pues suele ser conductual, con técnicas de relajación y reentrenamiento respiratorio que tienen normalmente a la larga buenos resultados, pero deben de ser con logopedas especializados. Nosotros tenemos, gracias a Dios, un muy buen equipo de rehabilitación y logopedia que les puede ayudar. El farmacológico es muy importante recordar que puede tener una cierta relación con el reflujo, luego estudiar un poco si es que lo hay que tratarlo. Hay algunos trabajos con Heliox, un poco parece ser, más que oxigenen mejor, la ventaja que tiene las mezclas de oxígeno y helio es que tienen menos sensibilidad. Lo que hemos dicho que parece que el aire frío desencadena, pues el Heliox parece que al pesar menos tiene el paciente nota menos esa respiración y no le da tanto ansiedad, ¿no? El tratamiento del estrés, como hemos dicho, con abordaje psicológico, cuando parece ser que tiene que ver mucho este desencadenante, y el tratamiento crónico, al final, como hemos dicho al principio, con una terapia con el foniatra y logopeda, es lo que mejor resultados tiene. Terapias emergentes, pues en algunos casos se requiere una presión positiva, cuando el paciente, como hemos dicho antes, en algunos casos excepcionales tiene repercusión oximétrica relevante. En algunos se ha llegado a plantear algunos trabajos con Botox, con resultados parece que buenos, pero la verdad es que nosotros todavía no hemos tenido que llegar a esto porque hay que estar, pues eso, el paciente tiene que tener repercusiones serias para empezar a administrar Botox en las cuerdas vocales, que hacemos frecuentemente para otro tipo de patologías. Que el pronóstico es bueno, son mujeres jóvenes que con el tiempo pues mejora con el tratamiento crónico con el foniatra y el tratamiento del estrés de base, y la educación es esencial en estos pacientes, ¿no? Es muy importante, ¿no? Así que nada, como conclusiones, pues recordar que lo más importante es sospecharlo para poder colaborar, ¿no? En estos comités que tenemos, en el que llevamos todos pacientes de asma, poliposis, pues nosotros también lo usamos para llevar estos pacientes, ¿no? Normalmente son mujeres jóvenes, normalmente son pacientes con múltiples atenciones por urgencias, con asma refractaria a este tratamiento. Es esencial esta colaboración multidisciplinar ante una sospecha diagnóstica y la prueba, porque es una fibrolaringoscopia dinámica, ¿no? El buen pronóstico a largo plazo con un tratamiento foniátrico y psicológico si es necesario. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, José Miguel. La verdad es que el tema de la obstrucción laríngea inducible es un tema que para nosotros es súper importante, sobre todo los que vemos disneas. Así que yo creo que seguro que en la discusión salen un montón de preguntas. Muchísimas gracias. Y ya por último, pues Ricardo, cuando tú quieras, antes de nada, pues recordaros que podéis hacer las preguntas a través del tarjetón de invitación y que me llegan a mí al mail. Muchísimas gracias, Ricardo, cuando quieras. Buenas tardes. Para mí un honor estar con todos ustedes en esta reunión multidisciplinar. El concepto mío de reumatología, independientemente que los criterios de clasificación son de la Sociedad Americana de Reumatología y de la Europea, así como los de tratamiento, en este caso es centrarnos de la remisión en reumatología. ¿Qué podemos aportar? Es decir, es dar una serie de pinceladas o de ideas si se pueden exportar conceptos que en nuestra especialidad están bastante consolidados a lo que podría ser la JEPA. Estos son mis conflictos de interés. Y la enfermedad de reumatología, las enfermedades inmunomediadas son, no hace falta ir a Harvard, las enfermedades que están mediadas por el sistema inmune. Hay muchas enfermedades. La JEPA es una enfermedad inmunomediada. Una de las enfermedades que va por delante siempre en su desarrollo conceptual ideológico es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, que es una enfermedad relativamente frecuente, afecta más o menos al 1% de la población y que ha tenido unas consecuencias antes de los tratamientos actuales importantísimas. Por ejemplo, este es el pintor Renoir, ¿verdad?, que terminó pintando sus últimos cuadros con la boca, con un pincel con la boca, porque ya no podía manejar las manos con esta destrucción de esta enfermedad. Así es como pintaba, ¿verdad?, en los últimos momentos. O esta famosa actriz Kathleen Turner, ¿verdad?, que era una actriz realmente importante en la década de los 90 y que tuvo que abandonar toda su carrera
por esta enfermedad, la artritis reumatoide, ¿verdad? Una enfermedad que va produciendo una destrucción progresiva. Primero hay inflamación en el sistema inmune primero, en general, y esto ocurre en la mayoría de las enfermedades. Primero existe un proceso inflamatorio que es reversible y posteriormente se va produciendo poco a poco lo que es la deformidad de las articulaciones y un daño estructural progresivo. Objetivo terapéutico. Lo que se ha definido es el objetivo terapéutico. Claro, el objetivo terapéutico de la artritis reumatoide, que es, como decimos, la enfermedad inicial de las inmunomediadas, la que tiene un desarrollo más importante conceptual, inicialmente fue el alivio de los síntomas. Probablemente hace 100 años, cuando solo disponíamos prácticamente de acetil salicílico, etcétera, que se extraía además de la corteza de determinados árboles, ¿verdad? Era el alivio. Posteriormente, con las sales de oro, independientemente que con el tiempo se vio que para poco valían, pero ya se empezó a decir que tenemos que frenar la artritis reumatoide. El gran objetivo de la artritis reumatoide ha sido la remisión. Hay que conseguir la remisión de la enfermedad y, cómo no, algo utópico es la curación. La curación de las enfermedades inmunomediadas siempre se ha considerado, digamos, como el último objetivo terapéutico y siempre se ha creído que podía ser, en cierto aspecto, imposible de conseguir. Hasta que ahora, con los nuevos tratamientos celulares de CAR-T, hemos visto que una enfermedad, probablemente la enfermedad de reumatología en más de desarrollo conceptual, ha sido la artritis reumatoide, pero curiosamente el lupus eritematoso, que podemos decir que es otra de las enfermedades importantes, con el tratamiento con CAR-T se ha visto que los pacientes tratados, que ya el objetivo no tiene por qué ser obligatoriamente la remisión, sino que incluso puede ser la curación. Entonces, el objetivo terapéutico va cambiando con el paso de los años, con el desarrollo, sobre todo, de los distintos fármacos. El primer artículo de remisión en enfermedades inmunomediadas que yo conozca es de 1948, publicado en el New England. Los artículos, si ustedes tienen curiosidad en leer los artículos de hace 100 años en el New England, son artículos que hoy no se hubiesen aceptado para publicar ni en las gacetas parroquiales de cualquier lugar del país, ¿verdad? Son estudios retrospectivos, probablemente con un diseño no adecuado, pero claro, estamos hablando de hace 100 años. Este artículo de Boston es cuando primero se habla de, que yo sepa, de remisión en una enfermedad autoinmune, concretamente la artritis reumatoide. Y posteriormente se desarrolló lo que se denomina la pirámide terapéutica, con este eslogan ahora tan americano, ¿verdad? Siempre lo americano está de moda, ahora lo va a estar más. Go low, go slow, es decir, vayamos lento, vayamos despacio, empezando primero por la educación, los salicilatos, tal. Esquema terapéutico de pirámide. Siempre la artritis reumatoide es la enfermedad modelo inmunomediada, que se van copiando en otras. Por ejemplo, nuestros compañeros de digestivo pues hacen también la pirámide terapéutica para la enfermedad de Crohn. Hasta que McCarthy, un gran experto, fíjense, ya en 1990 de Estados Unidos, dice: suprimamos la inflamación rápidamente y dejemos la pirámide para los egipcios. Es decir, esto de ir agotando distintos tratamientos, es decir, probablemente nos estemos equivocando. Estos conceptos que decimos de artritis reumatoide y que vamos viendo, probablemente puedan ser extrapolables a la JEPA y a otras enfermedades inmunomediadas, no solo la JEPA. Los criterios del American College of Rheumatology para el manejo de la JEPA, estos que son del año 21, publicados en nuestra revista americana, que es Arthritis and Rheumatology, nos habla de incluso de utilizar fármacos, en este caso en el que tenía indicación el mepolizumab, probablemente el benralizumab se termine posicionando igual, ya desde un principio en los casos no graves. Pero a lo que voy, que lo que se busca es la remisión, se busca la remisión, conseguir la remisión. Y si vamos a estos que ya son de EULAR, la Asociación Europea de Reumatología, nos dice lo mismo, que hay que intentar conseguir la remisión y además conseguirla rápidamente y después mantenerla. Remisión, se mantiene el concepto remisión en prácticamente todas las enfermedades. Definir la remisión en JEPA no es fácil. Disponemos de varios criterios. Uno de ellos son de los franceses, el grupo de Guillemin en París, en el 5 Factor Score, que tengamos un 5 Factor Score de 0. Y el otro es británico, de Birmingham,
es el VBAS, ¿verdad? Y que también consiste en tener un VBAS de 0 con una dosis de corticoides de 7,5 o menos de 7,5. Probablemente otros grupos han decidido que esta dosis de corticoides tiene que ser incluso inferior. Incluso hay quien dice que tiene que ser 0, ¿verdad? Bien, no vamos a entrar en la definición de lo que sería remisión de GEPA, sino... Y la artritis reumatoide, volvamos a la enfermedad madre o inicial, donde está claramente desarrollado todos estos. ¿Cómo se puede conseguir el objetivo terapéutico de la remisión? Contestemos cuándo, cómo y cuál. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el cuándo? ¿Cómo y cuál estas preguntas? Es la ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad en artritis reumatoide está perfectamente definida. Ventana de oportunidad no es ni más ni menos que un enfermo, un mismo enfermo, con unas mismas características clínicas, utilizando el mismo tratamiento. Si ese mismo tratamiento se utiliza al inicio o se utiliza más tarde, el resultado es totalmente distinto. Esa es la ventana de oportunidad. Es decir, si usamos el mismo tratamiento antes, los resultados van a ser mucho mejores que si lo utilizamos después. Y esto se ha visto que incluso con meses de retraso en el tratamiento adecuado con fármacos de fondo en la artritis reumatoide, perdemos un 5% solo por cada mes de retraso. Si nos vamos a los 6 meses de retraso, fíjense ya lo que perdemos de posibilidades, ya perdemos casi un 25%. Entonces, se acepta que el tratamiento con los fármacos adecuados deben ser al menos en 3 meses. En 3 meses el paciente tiene que estar tratado con un tratamiento de fondo. Los tratamientos de las enfermedades inmunomediadas, al igual que lo que es la vida cotidiana, son tratamientos de formas y tratamientos de fondo. El tratamiento de fondo es el que evita que progrese la enfermedad. Formas alivian la enfermedad, alivian los síntomas, pero la enfermedad sigue progresando. El tratamiento de fondo debe estar en los 3 primeros meses. En otras enfermedades, como por ejemplo la afectación intersticial, como sé que estoy con muchos compañeros de neumología, la afectación intersticial de la artritis reumatoide, una patología en la que hemos trabajado muchísimo, nosotros hemos definido por primera vez la ventana de oportunidad con un fármaco que se utiliza, que es el abatacept. Cuando utilizamos el abatacept en una artritis reumatoide con afectación intersticial pulmonar, si la utilizamos en los 6 primeros meses, la capacidad vital final va a ser mucho mejor que si lo utilizamos cuando ya va pasando el tiempo. Es decir, que la ventana de oportunidad está definida en múltiples situaciones y es una forma mucho mejor de conseguir el objetivo, que es la remisión. ¿Cómo? Es decir, el cuándo es cuanto antes mejor. El cómo, treat to target. Casi todas las enfermedades hablan del treat to target, tratar por objetivos. Es decir, cuando tú ves un paciente, no puedes, dependiendo de tu estado de ánimo, dependiendo si pasa la consulta, un médico lo pasa a otro, tomar actitudes distintas. Eso no puede ser. Tu objetivo terapéutico tiene que ser el mismo y el objetivo es conseguir la remisión. Remisión que hay que definir. En todas nuestras enfermedades inmunomediadas, la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, espondiloartritis, el lupus eritematoso sistémico, etc., están elaboradas guías que se denominan treat to target, que significa que tenemos que ver al paciente con suficiente frecuencia en los primeros meses hasta que consigamos la remisión. E ir cambiando terapéuticamente hasta conseguir la remisión. Y una vez conseguido el objetivo, estas visitas se pueden espaciar. Eso es lo que es, en esencia, el sistema treat to target. Y después, en artritis reumatoide tenemos al menos 14-15 fármacos innovadores, sin considerar los fármacos sintéticos como el metotrexato y sin considerar los fármacos biosimilares para usar en los pacientes. ¿Qué hacemos? Usamos un sistema step-up. Es decir, empezamos por metotrexato, vamos subiendo la dosis de metotrexato, después combinamos o no combinamos, y después damos el biológico y nos dan las uvas. O utilizamos un sistema top-down, que significa que utilizamos los fármacos que consideremos más eficaces desde el principio. Y una vez conseguida la remisión, se va bajando
Estos dos esquemas se pueden utilizar. Curiosamente, en artritis reumatoide, el que se utiliza es el sistema esta etapa. Yo probablemente me gusta más un sistema top-down, que es lo que por otra parte se hace, por ejemplo, en la granulomatosis con poliangitis, en el antiguo Wegener. Tenemos que conseguir la remisión, para lo cual damos los mejores fármacos, ya sea ciclofosfamida, ya sea rituximab, y una vez conseguida la remisión es cuando vamos quitando estos fármacos y dejamos con pautas más sencillas. Tenemos estos dos esquemas para conseguir la remisión. Clarísimamente hay una ventana de oportunidad y el biológico sí se utiliza. Este es un trabajo clásico muy conocido en nuestra especialidad, pero yo lo que voy es el concepto. El mismo fármaco utilizado antes funciona mucho mejor que si lo utilizamos después. ¿Y cuál de los fármacos? Porque claro, para estas enfermedades, para la GEPA aún sigue siendo una enfermedad relativamente huérfana, ¿verdad? Pero en otras enfermedades tenemos muchos fármacos. En el asma ustedes seguro que tienen muchos fármacos. En artritis reumatoide nosotros tenemos muchos fármacos. ¿Cuál elegimos? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos los ojos y hacemos pito, pito, gorgorito, el que toca? No. Lo lógico es que hagamos una medicina personalizada, pero el problema es que en la mayoría de las enfermedades inmunomediadas la medicina personalizada no está funcionando. En artritis reumatoide, por ejemplo, conseguir la remisión en artritis reumatoide precoce solo se consigue un 40%. Si estas artritis reumatoide ya llevan algo de evolución, solo es un 30%. Y si ya han fallado a un biológico, las posibilidades son del 15%. Está claro que hay un 85% que hemos fallado. No interesa fallar. Oye, ¿por qué le voy a dar rituximab si el rituximab no va a funcionar? Claro, pero es que no sabemos cuál va a funcionar y cuál no, porque no hay biomarcadores ni factores predictivos. En ese sentido está claro que lo lógico es que, pero es que no hay. Es muy difícil. Todos los estudios que se han hecho de medicina personalizada, es decir, esto en la GEPA también estaría muy bien, el fenotipo vasculitis, decir, oye, ¿a este paciente qué le doy? ¿Le doy ciclofosfamida o le doy un inhibidor del receptor o de la vía de la interleuquina 5, ya sea del receptor, ya sea de la propia citoquina MEP? No hay, que yo sepa, de momento, biomarcadores en artritis reumatoide, tampoco hay biomarcadores, ni siquiera los hay en el lupus. Entonces, de todos estos fármacos que tenemos, que son como 14 o 15, pues vamos haciendo el sistema ensayo-error, pero lo lógico es que no hiciésemos ensayo-error, que supiésemos a priori cuál de ellos dar. En ese aspecto se han hecho muchos estudios genéticos. Pues vamos a ver, según si tiene mutaciones para el TNF, que sea hiperproductor de TNF, hiperproductor de interleuquina 6, hiperproductor, vamos a ver si funciona. La genética en artritis reumatoide tiene un valor limitadísimo. Hemos hecho muchos estudios en nuestro grupo en genética de artritis reumatoide. Cuando quieres conseguir diferencias entre dos polimorfismos, tienes que ir a series de enfermos de 4.000 pacientes para ver diferencias. Cuando tienes que ir a series de 4.000, 5.000 pacientes para ver diferencias, es que eso no es un gran marcador. Otro dato en genética. Dos gemelos univitelinos que son exactamente igual, que está llena la literatura, que hasta son imposibles de distinguir, incluso películas, ¿verdad?, que dos gemelas univitelinas quedan con su novio y no son capaces de diferenciar. Bueno, pues en artritis reumatoide, dos gemelos univitelinos, si uno tiene artritis reumatoide, de 100, solo 15 la tienen. Es decir, hay un 85% que no es genética, que es factor ambiental o lo que sea. Es decir, esto en gemelos univitelinos. Es decir, la genética y, claro, todos los estudios que se han hecho de biomarcadores para conseguir la remisión o conseguir acertar, pues han sido casi un fracaso. Después hay otros de tipo fenotípico, no genotípico, si tienen más anemia, menos anemia, es decir, un problema. Entonces, seguimos, ¿cuál de ellos dar? Bueno, pues sigamos guías y vayamos a estudios head-to-head. Bueno, los estudios head-to-head, que son los ideales, hay tal número de fármacos que si queremos comparar todos entre sí, entre los yaquinib, los biológicos que tenemos y si metemos aquí, hay solo 8 estudios head-to-head. Tendría que haber 78. Es inviable que haya 78 estudios head-to-head. No vamos. Puede haber un head-to-head cuando solo tienes 2. De hecho, ya lo hay entre el benralizumab y el mepolizumab. Pero no vas a hacer porque hay 2. Cuando haya 20, va a ser muy difícil, ¿eh? De hecho, será imposible. Aquí tendría que haber 78, entonces se hacen los metaanálisis con todas las limitaciones que tienen este tipo de estudios. Y la remisión, hay más opciones de conseguirlo, entre otros aspectos, porque también tenemos cada vez
nuevos fármacos y estos nuevos fármacos nos van a permitir más opciones terapéuticas, más posibilidades. Se falla uno, nos vamos a otro. Y en ese aspecto, la evolución que ha tenido la patología inmunomediada, que no nos engañemos, la patología inmunomediada va siguiendo los pasos de la oncología. Los oncólogos dan tratamientos biológicos en los 90, finales de los 90 para la oncología. Pues en patología inmunomediada empezamos a desarrollar tratamientos biológicos para las enfermedades inmunomediadas, de los cuales hay múltiples. Los biológicos en general bloquean una citoquina y como las enfermedades inmunomediadas habitualmente están implicadas varias citoquinas, es relativamente fácil que estos biológicos puedan fallar. Entonces se creía y se decía, oye, pues en vez de utilizar fármacos, vamos a utilizar pequeñas moléculas. Estas pequeñas moléculas no bloquean solo una citoquina, sino que bloquean mecanismos de acción, bloquean la señalización de varias citoquinas y probablemente fuese más posible. En este aspecto se han desarrollado muchas pequeñas moléculas, desde inhibidores de los iaquinid, etc. Pero aún así ha habido fracaso. Entonces se dice, pues vamos a hacer, también los oncólogos tienen, ¿verdad?, pequeñas moléculas. Vamos a hacer inmunoterapia, como hacen los oncólogos, es decir, inmunoterapia es utilizar el sistema inmune como terapia. Utilicemos, por ejemplo, los checkpoints. Los checkpoints, el CTLA4 y el PD-1 se expresan o se producen en los linfocitos cuando están cansados para descansar. Lo que hacen los oncólogos, de alguna manera, es, oiga usted, usted no descansa, no hay libranza de guardia. Continuamente, entonces lo que damos es anti-PD-1, anti-CTLA4, entonces continuamente el linfocito T está actuando. ¿Qué hacemos los que manejamos patología inmunomediada? Pues los que manejamos patología inmunomediada lo que hacemos es justo lo contrario. Lo que tenemos que dar es checkpoints para inhibir el sistema inmune. Hacemos al revés. El oncólogo quiere potenciar el sistema inmune. Los que manejamos patología inmunomediada lo que queremos es frenar. Bueno, pues aún así hay múltiple fracaso y entonces es cuando viene ya la terapia celular, que ya no hay que llamarle CAR-T porque no solo son células T, hay también células NK monocitos, es mejor llamar ya CAR-Cell, porque esto es una reconstitución del sistema inmune y en ese aspecto podremos tener, pero el objetivo va a ser la remisión. En ese aspecto, es decir, la remisión en patología inmunomediada, tomando como modelo en este caso, como ejemplo, la artritis reumatoide, porque es la primera, pero yo creo que esto puede ser extrapolable a múltiples enfermedades inmunomediadas, probablemente a la JEPA también, no lo sé, digo probablemente. Formas, ¿cuándo? Con un tratamiento precoz, porque existirá probablemente una ventana terapéutica. Es obvio que si hay miocarditis, por ejemplo, seguro que hay ventana terapéutica. Si hay afectación intersticial pulmonar, probablemente también la haya. ¿Cómo? Seguir un sistema tritutario, es decir, el paciente con una enfermedad inmunomediada hasta que se consiga la remisión. Una vez definida la remisión, tiene que ser visitas frecuentes e ir cambiando de diana terapéutica. Habrá que definir bien si el mejor sistema es el step-up o el sistema top-down. Y después, por otra parte, ¿cuál de ellos sería lo ideal? Una medicina personalizada, que existiesen biomarcadores para saber exactamente cuál de las distintas opciones terapéuticas es la ideal. Mientras no tengamos eso, los estudios head-to-head pueden ayudar, es decir, si un fármaco es superior a otro, demos el superior. Y por otra parte, siempre el desarrollo de nuevos fármacos van a permitir alcanzar este objetivo terapéutico. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Me quedo con mis compañeros por si existen comentarios, preguntas o lo que sea. Pues muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que muy interesantes las 4 presentaciones. Os recuerdo que podéis hacer preguntas a través del enlace de invitación que os ha mandado SEPAR y hay bastantes preguntas, así que si queréis yo pues empiezo. La primera es de Gregorio Soto, que os da la enhorabuena por las presentaciones y les quiere preguntar a Moisés y a Evimar sobre si es posible detener el avance de JEPA a la fase vasculítica actuando precozmente con biológicos antiinterleuquina 5. Esta es una muy buena pregunta. No tenemos la respuesta hoy en día. O sea, lo que todos esperamos es que sí,
Pero esto lo sabremos cuando dentro de 10 años comparemos una cohorte de pacientes con asma tratados con anti-IL-5 frente a otra cohorte de miles de pacientes tratados sin anti-IL-5. Si ha disminuido, es que hemos cambiado la historia natural de la enfermedad. Es un deseo y probablemente tiene algún sentido, pero de momento no lo sabemos. Estoy de acuerdo. Yo soy un entusiasta y yo quiero creer que hay varios pacientes o muchos pacientes a los que les estamos cambiando la historia natural de la enfermedad. Muchos pacientes que actualmente son asmáticos, graves, eosinofílicos, con mucha eosinofilia, que nos llaman la atención, que aunque no cumplan todos los criterios o aunque no hayamos podido tener una biopsia donde lo demostremos, etcétera, etcétera, pensamos que pueden ser y que les hemos puesto tratamiento biológico y que esos pacientes no la van a desarrollar. Pero como dice Moisés, no tenemos todavía la comprobación de esto, pero yo sí creo que, que podemos empezar a cambiar la historia natural actuando antes. Yo sí, creo que sí. Yo estoy contigo, Evimar. A ver, yo soy muy optimista. Efectivamente necesitamos tiempo, pero yo soy muy optimista. Tenemos pacientes tratados con antiterleuquina 5 o antiterleuquina 5R, pacientes ya de 5 años. Sí, Y esos pacientes sí, están perfectos, que Sí, sin no, clínicas, sin pero la síntomas. media, Entonces, estoy totalmente de acuerdo, pero la media de aparición de la GEPA en pacientes asmáticos es de 10 años. O sea, que sí, hasta que sí, no pasen sí, estos 10 años, no lo sí, 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 olvides. O sí, sea, sí, evidentemente hay sí, pacientes que sí, sí, tienen menos años, sí, ¿vale? sí. Pero quiero decir, si los antecedentes de asma que después de 10 años después se desarrolla la vasculitis, vamos a verlo, todavía no hemos llegado a ese tiempo, ¿no? sí, pero Sí, yo creo sí. que la pregunta, no sé, a lo mejor Gregorio me escribe por si acaso me estoy liando yo. Yo le he entendido a Gregorio como el avance de la JEPA de pacientes, eso, a lo mejor con una JEPA respiratoria, que es lo que vemos nosotros en Claro, consulta, ¿no? Les ponemos exacto. antiterleuquina 5, antiterleuquina 5R y no va a fase vasculítica. Eso es lo que... La Y con esto paciente lo que he vamos a evitar, presentado. ¿eh? Pero claro, Eso. pero todavía no Sí, lo sí. sabemos, ¿vale? Sí, sí, No, de acuerdo, de acuerdo. La paciente que he presentado, eso. en esa paciente yo cada día me lo pregunto, ¿no? Si nosotros hubiésemos puesto un tratamiento, si hubiese existido, porque en ese momento no existía además, ¿no? Todavía. Pero a esa paciente se le hubiese puesto un tratamiento antieosinofílico, esa paciente hubiese hecho mononeuritis, a lo mejor no lo sabemos, obviamente, no lo sabemos, pero bueno, pero yo creo que hay que apostar por eso, sinceramente, yo creo que hay que apostar a que estamos cambiando la historia natural y que probablemente tenemos que ir antes, ¿no? Un poco también lo que decía el doctor Ricardo en su presentación, lo de yo también estoy de acuerdo que deberíamos golpear más fuerte, el que golpea primero golpea más fuerte, ¿no? O golpea doble. Entonces, Sin duda. yo creo que deberíamos ir allí y en enfermedades sobre todo que pueden tener tantas consecuencias y que pueden generar tanta morbilidad, ¿no? Claro, Estoy totalmente de acuerdo. Y además, fíjate si estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, que en ese aspecto Europa y Estados Unidos muchas veces van de la mano, pero otras van de forma Ya, distinta. En el tratamiento de la JEPA, la recomendación del Colegio Americano es que se den interleuquina 5 desde el principio, lo que acabas de decir justo. En cambio, la recomendación de, concretamente mepolizumab, ¿verdad? Por Euler no es desde el principio, es en fallo. Es decir, aquí ya difieren, es decir, el momento, es decir, de alguna manera el sistema americano es utilizar lo que tenemos más fuerte desde el principio, en cambio el sistema europeo es utilizamos eso cuando falla, el tratamiento tradicional. Ya estamos viendo dos formas distintas de de enfocar el manejo, abordaje. de abordarlo, ¿sabes? Mm, mm, mm. y Ricardo, pues sigo contigo porque me preguntan que cómo podemos definir la remisión en JEPA. Esto ya lo pongo yo de mi parte. Yo creo que nos pasa un poco como la definición de remisión en asma, ¿no? Que está como un poco en construcción. Me da la sensación que el criterio o los criterios de remisión de JEPA le pasa algo parecido y dice, ¿son aplicables también los criterios de remisión de asma o de poliposis a los consensuados de vasculitis? Bueno, yo eso no lo puedo contestar porque además es que no me lo sé, los criterios de asma y menos de poliposis, que se sale totalmente de mi especialidad. Lo que yo sí creo es que definir la remisión en algunas enfermedades, yo creo que hay que intentar conseguir criterios de remisión
o lo que es la remisión en las enfermedades inmunomediatas, intentar definirlo en toda la medida de posibilidades. Pero hay enfermedades en las que probablemente sea más fácil que en otras. Que son muy inmunes, yo qué sé. Igual en la GEPA es más difícil que en la artritis reumatoide. Probablemente en el asma sea incluso más difícil, pero eso hay que hacer grupos de trabajo multidisciplinar y llegar a un consenso claro de cómo definimos la remisión. Yo creo que sí se puede definir la remisión en GEPA. Establecer después si hay ventana de oportunidad, como ha dicho inicialmente Moisés, es complejo, hay que esperar estos 10 años, ¿verdad? De ver si en la historia natural se frena. ¿Cuál es mi opinión? Bueno, hay estudios que ya han definido la remisión GEPA, es decir, el estudio MIRRA define, que no, se escapa un poco, pero define lo que es la remisión. El estudio, no recuerdo cómo era, Mendala o así, no, el estudio G2G de Clara. Nui, eso es también define, es decir, se están definiendo, habrá que llegar a consensos, pero en artritis reumatoide, que llevamos no sé cuántas décadas con remisión, no estamos de acuerdo todos en cómo definir la remisión tampoco. Lo que sí aceptamos es que existe. Aceptamos que existe, pero concretamente la forma más adecuada de medirla, no todo el mundo está de acuerdo. ¿Estáis de acuerdo en que existe y que también hay que empezar tratando la actividad, no la clínica? No hay que llegar a que el paciente esté con los dedos retorcidos para Por empezar supuesto que sí. a tratar. Y yo creo Eso que es un ese fracaso debe ser el terapéutico. aprendizaje fundamental que tenemos que hacer los que hacemos asma. No hay que Sí, esperar a que nuestro paciente esté en urgencias y fatal para empezar a tratar, ¿no? sí, así es. Claro que sí. Pues, Moisés, tengo una pregunta para ti del doctor Barandica. Me dice, para el doctor Labrador, en GEPA, ¿qué se conoce de cómo y cuándo se entrecruzan las rutas eosinofílicas y neutrofílicas? Y si ello tiene alguna manifestación clínica precoz, y me pone entre comillas lo de precoz, y o analítica. No, la verdad es que no hay marcadores. Quiero decir, a ver, en teoría lo que hay es signos de alarma, que es lo que ha dicho antes Evimar, ¿no? O sea, sí que podemos, o sea, un paciente que tiene asma, que tiene poliposis, que tiene osinofilia por encima de 1000, pues estate atento. Igual, a lo mejor hay que vigilarlo más de cerca. A lo mejor no hay que esperar 6 meses entre consultas y hay que hacerlas si hace falta cada mes, ¿no? Sobre todo si hay algún otro síntoma, pero hasta el día de hoy biomarcadores no tenemos, eso ya lo hemos dicho. Se están buscando por activa y por pasiva, pero de momento no los tenemos. Entonces hay que estar atentos a los signos de alarma, a las banderas rojas que pueden aparecer. Y lo otro sería un deseo que alguna vez aparezca alguno, estaría perfecto y todos estaríamos encantados, pero a día de hoy no podemos decir que los tenemos. Y yo, José Miguel, no me resisto. El tema de la obstrucción laringea inducible me parece que es un tema súper complicado en consulta. Y a mí me gustaría, pues, primero insistir en eso, en lo que se parece la clínica en un paciente asmático de un paciente con OLI, lo importante que es la anamnesis y dedicarle tiempo a ese paciente, porque es verdad que hay pequeñas características clínicas que en la consulta podemos ver. Por ejemplo, cuando le preguntamos al paciente, pues muchas veces se echan la mano al cuello de me ahogo. Y cuando dices tú, uy, me ahogo ahí, ya estoy viendo de dónde viene, ¿no? O por ejemplo el tema de que con los perfumes, los olores fuertes, el humo, los productos de limpieza, eso también ya nos orienta, ¿no? Y lo que tú Fíjate decías, si es similar, Alicia, que tenemos un paciente que se libró de la mili con una OLI y se libró de la mili por asma. Y no tiene asma, tiene OLI. O sea que los médicos de la mili en su día se lo tragaron bien. bueno, en realidad es que es muy complicado y es verdad que a la consulta de asma llega mucho paciente con diagnóstico de asma que luego no tiene asma y que tiene OLI. Entonces, es verdad que es que Sí, yo sí, entiendo que sí, totalmente. y como creo que hay muchos residentes que nos están viendo, a mí me parece un dato fundamental el tema que te contabas de los ruidos respiratorios, que decían, no, Mm, no hay ruidos, son ruidos transmitidos, pero muchas veces es verdad que los ruidos transmitidos de arriba se oyen abajo como si fuesen de abajo, como si fuesen pulmonares. mm, Entonces, me parece muy importante reforzar el tema de lo de la respiración con labios fruncidos en la exploración Sí, sí. para que así no se transmite el ruido de vía aérea superior y es una manera que pues de repente al paciente se le quitan los ruidos respiratorios en el pulmón. Y algo que, bueno, primero felicitaros por lo que tenéis montado en el laboratorio, me parece espectacular. mm.
lo de hacer el esfuerzo con el laringoscopio. Mm, Yo ya lo había mm. visto, pero no sabía que lo hacíais vosotros, así que enhorabuena. Y luego habéis dicho que no tenéis experiencia con Botox en esta patología, pero que sí que lo utilizáis en otras patologías. Sí, Entendido bien, ¿no? sí, en laringitis espasmódica o sí. Pues, y eso, ¿cada cuánto utilizáis el Botox? Porque entiendo que eso necesitará como 4 o 6 meses es, 4 o 6 más o meses. menos. Entiendo que desde fuera, ¿no? Bueno, se puede hacer las dos técnicas. Ahí se puede pinchar desde fuera con un pequeño como sonar, entre comillas, ¿no? Como, o también se puede pinchar endoscópicamente. Lo hacemos de las dos maneras, pero en la consulta. Vale. ¿Y tenéis buena experiencia? Es decir, porque es verdad que yo tengo Sí, algún sí. paciente con Oli muy grave y que yo no sabía que se hacía en España. Y yo, pues eso, lo que tú decías, técnicas emergentes, yo decía, "Uf, esto sí, sí funciona". ¿Y tenéis buena sensación? Sí, Es decir, no tenéis efectos secundarios graves, no. no, pinchar es, o sea, es relativamente fácil para nuestros compañeros de la unidad de laringe que son expertos en eso. Hay dos formas, una sería endoscópica y tenemos más o menos una consulta al mes, o dos, solo de este tipo de pinchazos, ¿no? Es una forma endoscópica que se hace como mediante estroboscopia en la consulta directamente y la otra, que es la que más de moda se está poniendo ahora, que es con neurofisiología, les hacen, pues eso, les detectan un poco el sonido según esté el sonido de la cuerda para localizarlo desde fuera y pinchan desde fuera, que es más cómodo para el paciente que no estar ahí con la lengua todo el rato, o sea, que es un poquito más cómodo. Y no altera la voz, porque seguramente eso los pacientes pondrían problemas. Ese es uno de los efectos secundarios que puede aparecer. No es lo frecuente, pero puede aparecer. Digo, en los casos en los que no tengas disfonía. Precisamente en los de disfonía espástica lo que estás buscando es que te altere la voz, porque el paciente habla así un poco, y entonces lo que buscas es que la laringe deje de hacer estas contracciones espásticas y entonces justamente buscas que le cambie la voz. Pero uno de los efectos secundarios efectivamente es que le produzcas una parálisis. Pero bueno, no hemos tenido ningún caso así y que sigamos así. Como mucho duraría 6 meses, que es el efecto del botón, ¿no? Sí, hombre, lo que pasa es que te hagan una parálisis laringe a 6 meses no tiene mucha gracia, que te produces una disfagia para líquidos. Entonces, bueno, Sí. no hemos tenido ningún caso así, lo máximo es pues un poco de dolor, un poquito más de o más o menos de cambios en la voz que uno nota, pero no hemos llegado a tener alteraciones en la dentición. Vale. Y yo, pues, por ir terminando, estamos hablando de colaboración multidisciplinar. A mí me encantaría que Moisés y que Evimar, que están en unidades de asma grave, pues nos comenten cómo funcionan sus unidades, sobre todo sus comités multidisciplinares, cómo derivar pacientes, cómo, pues no sé, que nos contéis un poquito. Evimar, tú nos has contado más o menos cómo, quiénes están en la unidad. De Moisés no lo sabemos. Yo creo que merecería la pena conocer vuestra experiencia. Mira, nosotros en la unidad de asma grave de nuestro hospital está formada básicamente por, primero, alergia y neumología, tiene una colaboración principal otorrino, ¿vale? Y luego, dependiendo de los pacientes, tenemos una colaboración estrecha con reuma, con medicina interna y con nefrología también, a veces cuando es necesario. De hecho, incluso a veces se hacen visitas conjuntas, o sea que, de hecho, la ventaja es que hay un circuito rápido de derivación, es decir, cuando envías a través de la unidad de asma grave no pasa al circuito normal, sino que al paciente se le ve relativamente rápido. Y luego hay la unidad de asma grave se encarga también del comité de biológicos respiratorios que, digamos, se reúne entre una y dos veces y entre una vez por semana y una vez cada 15 días, pues para decidir estos pacientes que allí están todos, está el otorrino, están neumólogos, están farmacéuticos y están alergólogos para decidir en cada paciente sobre todo cambios de biológicos y a veces la primera elección, que a veces no es fácil, lo que nos ha dicho Ricardo antes. O sea, de todos los que tenemos, ¿por qué elegimos uno o no elegir otro, no? Porque realmente a veces la diferencia de elegir uno u otro es muy pequeña. Sí, bueno, un poco como lo explicaba, también nuestro core, por así decirlo, ¿no? Es neumo, alergología y otorrino. Y dentro de otorrino, el core realmente es de rinología,
Pero contamos, afortunadamente, también con la unidad de laringe que en pacientes, no solamente con OLI, sino en pacientes con tos crónica, la verdad es que nos ayuda muchísimo y tenemos logopedas que se han interesado desde hace un par de años muchísimo en colaborar en la parte de tos crónica y podemos decir hoy en día que, bueno, que tenemos un circuito incluso para esos pacientes que tienen tos crónica que puedan llegar hasta la logopeda, ¿no? Y después, obviamente, fuera de ese core, que es los que nos reunimos semanalmente, etcétera, etcétera, pues contamos con, en nuestro caso en particular, y esto depende obviamente de cada hospital, en nuestro hospital está un servicio específicamente de enfermedades autoinmunes y sistémicas, que son los que se encargan en este caso específicamente de la JEPA, que son los que nuestros referentes, ¿no? Y ellos son los que se encargan, la doctora Yorina Espigo, la doctora Cid, el doctor Hernández, o sea, son los encargados de el manejo de estos pacientes desde el punto de vista sistémico. Cuando la verdad es que con dermatología también tenemos una comunicación muy estrecha y cuando nosotros tenemos un paciente que queremos biopsiar piel, es llamar a un busca y afortunadamente siempre tenemos a alguien que nos puede echar una mano de forma urgente prácticamente. Obviamente, si necesitamos ampliar en cuanto a anatomía patológica, hematopatología, etcétera, etcétera, pues tenemos la suerte de poder contar con ellos, ¿no? Se me ha olvidado también mencionar, que lo puse en la diapositiva, los radiólogos torácicos, el doctor Marcelo Sánchez, la doctora Mariana Venegas, que ellos forman parte de nuestra unidad y de hecho tenemos una reunión mensual de radiología en donde estos casos de eosinofilias pulmonares, etcétera, etcétera. No solamente todos los pacientes con asma grave, sino cualquier otra sospecha que puedan enviarnos de eosinofilia pulmonar. Los vemos nosotros en asma grave antes de pasar incluso por EPIT o cuando llegan a la consulta de EPIT. El doctor Sayares nos los deriva directamente a asma grave o eosinofilia pulmonar, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Muchas Así que Perdona, gracias. realmente, Alicia. mira. Perdona, Alicia, me matan si no digo que nosotros también tenemos un grupo de asma grave desde hace años, muy potente. Mañana llego al hospital y me echan a capones, así que solo recordarlo que somos un grupo muy parecido al que han descrito mis compañeros. Solo añadir inmunología clínica y pediatría, que son dos servicios que también forman parte de este comité, aparte del que lo que ya habéis comentado. Pues te lo agradezco porque así es verdad que con vuestra experiencia al final todos aprendemos. Así que muchas gracias. Y yo creo que ya para finalizar, Evimar, yo mañana tengo consulta de asma. ¿Qué no se me puede pasar? ¿O qué paciente tipo, cómo me dibujas al paciente de JEPA? De que cuando me llega, digo, esto es una JEPA. ¿Y qué te le tengo que pedir? Un Así muy fácil. paciente, un paciente que tiene asma, que tiene poliposis y que ha tenido más de 1.000 eosinófilos, hay que preguntarle más allá del pulmón. Es un paciente en donde nos tenemos lamentablemente que demorar más tiempo y preguntarle, ¿tienes algún problema en piel? ¿Tienes algún problema gastrointestinal? ¿Has tenido dolores, articulaciones? O sea, lamentablemente allí tenemos que por unos minutos volvernos internistas o reumatólogos y ver si hay algo dentro de la alarma que el paciente nos cuente que para nosotros puede ser algo raro o poco usual o no relacionado directamente con el asma y el paciente a lo mejor no nos los va a contar porque dice, él es el médico del pulmón, me ve el asma, probablemente no me lo cuente a mí. Entonces, en ese paciente hay que ir a buscar, porque si es un paciente que hay alguna otra cosa más, yo creo que siempre vale la pena realizar una interconsulta y dependiendo obviamente del centro en donde estemos, pues generar un equipo multidisciplinar realmente con un reumatólogo, un internista o un inmunólogo que tengamos a mano. Pero yo creo que el paciente que ha tenido mucha sinofilia y que ha tenido algún otro evento en la esfera sistémica, hay que preguntar. Y por supuesto, paciente que desde el punto de vista pulmonar haya tenido infiltrados pulmonares, haya tenido un derrame pleural, haya tenido alguna otra cosa, aunque no lo hayamos logrado filiar, es un paciente que merece que lo evaluemos de una forma mucho más dirigida. Y no nos olvidemos de los hormigueos, las parestesias, porque Exacto, sí, 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 la totalmente, afectación dentro de las vasculitis totalmente. ANCA, porque curiosamente la JEPA se mete dentro de las vasculitis ANCA cuando realmente
cuando uno hace biopsias casi nunca encuentra de verdad una vasculitis y cuando hace ANCAS, como bien has dicho al principio, o habéis dicho, es el menos del 40%, pero dentro Sí, de este grupo, con diferencia, es la que tiene más mononeuritis múltiple. Y la mononeuritis múltiple, antes de ser mononeuritis, da los calambres y entonces claro. creo que hay que preguntar por los hormigueos, calambres, para descartar el inicio de eso, claro que sí. Si hay dudas, Muy, un electromiograma. Ah, claro. Si hay esa duda, hay que ir a un electromiograma, pero claro, el electromiograma molesta mucho, ¿eh? Yo hay algún paciente que me ha Sí, remitido, sí. dice que le molesta mucho, es una prueba molesta. Y me he Sí, dicho, es mira, cierto. doctor, y era necesario que me hiciera eso. Entonces, claro, Ya, 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 ya. cuando pedimos el electromiograma, yo creo que hay que tener algún dato para pedirlo, porque es una Doctora, prueba. usted no me dijo a lo que iba. Exactamente. Eso, efectivamente, así es. Usted no me dijo lo que iba, que es que esto molesta mucho, que me dan unos calambrazos terribles. Sí, 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 sí. Pues muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones. La verdad que he disfrutado mucho la tarde y he aprendido mucho. Así que creo que cerramos en hora, así que fantástico. Y recordaros a todos que la sesión está grabada y se graba estará colgada en la web de SEPAR para si alguien quiere volver a visualizarla. Y la verdad que no, ha sido una tarde perfecta, multidisciplinar, aprendiendo unos de otros. Y yo creo que el paciente se beneficia de esta multidisciplinaridad y nosotros también. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Claro Gracias que a ti sí. y a Muchas vosotros. gracias. Hasta Adiós. luego. Buenas tardes a Adiós, todos. adiós.